Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Vamos a dar comienzo. ¿Qué tal, Cintia, ahí conectada ya? Qué bueno. Bueno, vamos a continuar con el estudio bíblico del libro de Éxodo. Estamos con lo que es con lo que estamos viendo lo que es el tabernáculo. Ya habíamos visto lo que era el atrio. En el capítulo 26 habíamos visto lo que era el tabernáculo, las medidas, que medía aproximadamente 45, 22 metros. Ese era todo lo que era el límite geográfico, digamos, cuando tenían que acampar. Habíamos visto que habían ciertos compartimientos. Teníamos, por un lado, lo que es eh, el tabernáculo, donde dentro teníamos el lugar santo y el lugar santísimo. Y dentro habían ciertos utensilios. Entonces, los utensilios que habíamos visto que tenemos. Primero tenían la ofrenda de los tabernáculos, para el tabernáculo, que se le pedía al pueblo de Israel. Recuerden que cuando salen de Egipto, salieron con todas las riquezas de Egipto. Entonces, cuando el Señor les pide, ya tenían, 2 años después de haber salido de Egipto, cuando les pide las ofrendas, ya tenían de lo que habían traído de Egipto. Habíamos visto lo que es el arca que era una caja de madera, una caja cuadrada, de madera de acacia, que representaba la humanidad de Cristo, forrada en oro, que hablaba de la deidad de Cristo. La tapa era el propiciatorio, que era de oro macizo, que representaba la obra de Cristo. Entonces, por un lado tenemos la persona de Cristo en lo que es el arca, y en el propiciatorio, lo que es la tapa, sería la obra. Entonces, luego habíamos visto que eso pertenecería al lugar santísimo. El lugar santísimo era de 5 metros por 5 metros. Y bueno, y al lado, pegadito, teníamos el lugar santo, que era de 10 metros por 5. Y ahí es donde encontrábamos lo que era la mesa de los panes de proposición. Esta mesa era de oro también, de la misma manera que el arca, de madera de acacia forrada con oro. Tenían varas, tanto como el arca como la mesa de los panes, y habían 12 panes. Esto nos hablaba de la mesa de la comunión, que Cristo es la comunión, de que Dios quería descender a la tierra y estar con su pueblo en comunión, pero un hombre pecador, un Dios santo, no hay lógica. Entonces tenían que haber, estos eran los medios que el Señor establecía para habitar entre el pueblo. Habíamos visto también que estaba lo que era el candelero, o sea que en el lugar santo tenemos la mesa de los panes y enfrente estaba el candelero, que era una especie de 7 luces, 7 velas, que alimentado por aceite, que representaba el Espíritu Santo, alumbraba todo el lugar. Entonces, eso era el candelero, que nos representaba un poco que era la iglesia. Cristo es la luz, Cristo es la luz central, pero la iglesia y el Evangelio es la luz. Luego habíamos visto lo que es en el tabernáculo, lo que eran las cortinas, que tenían, porque eran todos con cortinas las paredes. Entonces, habían diferentes tipos de, de materiales. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el capítulo 26, versículo 1, nos hablaba de que habían 10 cortinas que tenían que ser de lino torcido, azul, púrpura, carmesí y querubines. Bueno, querubines es el labrado que había en las cortinas. Pero cuando hablábamos de lino torcido, nos hablaba de la santidad, nos hablaba de la salvación a través de la santidad, de la pureza, de la blancura. El lino fino y el lino torcido nos hablaba de 2 materiales que era lo mismo, pero el lino fino era más una ropa refrigerante, digamos, más una ropa fresca que no transpiraba. Recuerden que estaban en el desierto, mucho calor. Entonces tenían que utilizar y no debían transpirar los sacerdotes cuando entraban. Esto tiene muchas revelaciones, porque, por ejemplo, lo que habla es de que todo lo que tiene que ver con el servicio a Dios, no tiene que haber sudor. Los sacerdotes no podían transpirar, digamos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si utilizaban de lana, iba a haber transpiración. La transpiración representa las obras del hombre, el sudor de la frente del hombre. Entonces, lo que tiene que ver con el servicio a Dios no tiene nada que ver con la fuerza del hombre, con la voluntad del hombre. Entonces, el lino fino representaba de que no transpiraba y que era de parte de Dios, santidad. Color azul, que tenía que ver con el cielo, y vamos a ver que se repiten estos mismos colores. Color azul, que hablaba de que representa el cielo, nuestra mirada, nuestra tierra prometida que está en el cielo. Color púrpura, que nos hablaba de la realeza. El color púrpura nos habla de que el color rojo
era solamente para los reyes, había un tinte muy costoso para hacer estas capas, estas capas que usaban los reyes. El púrpura, el carmesí, que es un rojo intenso que nos habla de la sangre de Cristo, del sacrificio. Entonces, bueno, así habíamos visto, y en el capítulo 27 habíamos visto lo que era el altar de bronce. En el altar de bronce habíamos visto lo que era, que estaba afuera ya, en lo que es el tabernáculo, dentro de los límites del tabernáculo, pero en la parte externa. Esto se llama el patio externo. Esto estaba a la luz del día. Acá es donde podían entrar cualquiera. Y acá, o sea que a la entrada del tabernáculo, cuando entraban por la puerta, lo que tenían enfrente era el sacrificio de los animales. El bronce, ya habíamos visto los significados, que hablaba del juicio, del pecado, de un material duro, fuerte, resistente, y que el altar es la cruz. Entonces, el altar es la cruz y nos mostraba de que era también madera de acacia, era cuadrado, tenía como una hoguera donde se encendía el fuego, las brasas, y tenía como una rejilla, como una parrilla, y tenía como tenía 4 cuernos, que nos hablaba del poder. El cuerno representa el poder, la fuerza, y que hablaba de la parte divina de Cristo. Estos cuernos también se utilizaban para atar a las víctimas, o sea, a los animales, también se ataban a los cuernos. Pero bueno, esto tenía que ver con el sacrificio. Ahora, luego habíamos visto lo que era el tabernáculo, lo que era el atrio, habíamos visto también un poquito cómo estaba compuesto. El aceite para las lámparas también habíamos visto. Y hoy lo que vamos a ver, nos vamos a dedicar un poco en la primera parte. ¿Qué tal, Cristo sin Fronteras? ¿Cómo van? ¿Cómo andan, Laurita? Todo lo que se conectan. Buenas noches. Ahora, hoy lo que vamos a ver lo que vamos a ver hoy es el sacerdote y las vestiduras santas. Las vestiduras sacerdotales, que tiene que ver con lo que el Señor le demandaba, cómo se debían vestir los sacerdotes para ingresar al tabernáculo. No era así nomás, no era como querían. Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo que representa el sacerdote y el sumo sacerdote también. ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que el Señor demanda? Y que si bien nosotros no tenemos que vestirnos así ni tener todos lo que son estas ceremonias, porque en Cristo quedó abolido, gloria a Dios, porque si no, no hubiésemos podido hacer todas estas cosas. Imposible acordarnos, hacerlas, cumplirlas, y sería vivir para hacer estas cosas y encima la haríamos mal. Pero por eso en Cristo queda abolido. Pero sí que tenemos que tomar los principios de lo que representa esto. Entonces, con estos principios los debemos aplicar. Esto no es que estamos haciendo un estudio de que decimos, no, bueno, esto es historia y como sé mucho, cuando enseñe. No, no es para eso. Esto es para aplicarlo a nuestra vida, de cómo presentarnos. Acá lo que está haciendo el Señor es, establece un tabernáculo para establecer un Dios santo con el nombre pecador. La situación sigue siendo la misma. Dios sigue siendo santo y nosotros seguimos siendo pecador. No es que en Cristo ahora todo es rock and roll. No, no pasa por ahí. Entonces, lo que tenemos que ver es que estos principios de cómo se llega a Dios siguen vigentes de la misma manera. No es que ahora en Cristo cambió todo y hacemos como queremos. Ahora vamos a la iglesia y hacemos todo lo que nos gusta. No, el principio sigue siendo el mismo. Entonces ahora vamos a ver lo que es las vestiduras de los sacerdotes. Primero, ¿qué es un sacerdote? A veces por ahí si empezamos ahí, pero decimos, ¿qué es un sacerdote? Bueno, un sacerdote es un representante de Dios. Un representante de Dios con su pueblo y con el mundo. Entonces, el sacerdote es el que representa a Dios y que habla al pueblo acerca de Dios, y el mundo también. Y al mismo tiempo, es el representante del pueblo con Dios, es el intermediario. ¿Se entiende? Entonces, el Señor había establecido y había elegido que de la tribu de Leví, de una sola tribu, él elige que los de esta tribu iban a dedicarse al sacerdocio. Ellos iban a dedicar pura y exclusivamente para lo que es el servicio a Dios. Para esto se dedicaban los levitas. Es más, ellos no trabajaban, ellos recibían el diezmo de todos y ellos eran sustentados con los diezmos los levitas. Es más, habían 12 tribus,
todas las tribus tenían que poner el 10% de las cosechas, o sea que tenían el 110% de toda la tribu, de todas las tribus. Y con esto sustentaban a los levitas. Pero ellos se tenían que encargar pura y exclusivamente de vivir en santidad, de estar consagrados a Dios para hacer todo lo que se les demanda. Entonces, de los levitas de esta tribu, esto ya viene por descendencias, por dinastías también, por familias, por pertenecer a un pueblo. Hoy ya no es así, aunque lo vemos así. Cuando vamos a las iglesias, y más cuando las iglesias son un poquito grandes, van a ver que los hijos de los pastores son pastores, tienen los mejores ministerios, no digo los mejores ministerios, los más visibles. Entonces van a ver que los que cantan siempre son las hijas de los pastores, primos, sobrinos, como si fueran dinastías. Pero bueno, esto era antes, hoy no. Hoy si un hombre es pastor, su hijo por ahí no tiene por qué ser pastor, por ahí el Señor no lo llamó a eso. Pero muchas veces se quiere imponer como una dinastía. Incluso, cuando hablamos de la casa de Dios, de la iglesia, está sustentada ¿por qué? Por las ofrendas del pueblo de Dios. Bueno, algunos caraduras piden diezmo. Pero bueno, más allá de eso, las personas son las que sustentan. ¿Cómo anda, Guille? Sí, qué buen corte, ya no daba más mi pelo. Buen detalle, acá se ríen. Me hicieron perder. ¿En dónde estábamos? Que me perdí. No, ¿vieron que no puedo comer chicle y manejar al mismo tiempo porque es mucho? Estamos hablando de una iglesia, por ejemplo. Una iglesia, si es usted, porque estamos hablando de la dinastía, acá estamos hablando de que se establece que los sacerdotes, que es esto lo que es un intermediario entre Dios y el pueblo, estos son los sacerdotes, eran personas de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, por dinastías. Pero que esto no existe hoy. ¿Y qué es lo que estamos acostumbrados a ver? Cuando... es buen corte, sí, buen corte y me pierdo. Entonces, voy a poner acá algo así para taparlos ahí y voy a dar a ciegas. No, mentira. Entonces, lo que quiero decir es que muchas iglesias establecen donde los mejores, o no digo los mejores, los ministerios más visibles son los que los eligen los pastores. Para sus hijos, para sus primos, para sus amigos, para sus amantes. Esto parece chiste, pero muchos pastores a sus amantes le dan los mejores cargos. O las mujeres que los coquetean y todas esas cosas, es muy común. Pero hoy no funciona así en los llamados de parte de Dios. Por ejemplo, las iglesias son sustentadas por las ofrendas. ¿De quién es la iglesia? La casa de Dios. ¿De quién es? De Dios. No es del pastor. Esto es algo que no entienden y muchas veces los pastores se creen dueños y amos del Señor de que este es mi lugar, mi iglesia, mi casa, mis reglas. No funciona así, no son ni tus reglas ni tus casas, porque la iglesia la sustentó el Señor y las reglas las pone el Señor con la Biblia. Entonces, lo que vamos a ver muchas veces es que por ahí se muere el pastor que fundó la iglesia y ¿para quién va a quedar? Para sus hijos, cuando no debería ser así. No debería ser así, pero ¿qué iglesia? Porque están tan afanados de las cosas materiales. ¿Cómo sería esto, lógicamente, hoy? Yo digo, bueno, yo tengo un ministerio, tengo 80 años, levanté una iglesia, comenzamos en un garage, ahora somos un templo grande que tiene sonido, que está bien parada, muy bonito todo, y yo soy el pastor. Y si me voy a morir, no le tengo que dejar la escritura a mi hijo como una herencia, porque capaz que mi hijo es un vago, un borracho y no quiere saber nada con eso. No funciona así. Lo que sí, como cuerpo de Cristo, es que cuando hay, así como muere Moisés, se tiene que levantar un Josué y seguir el mismo llamado. Pero no, hoy es una empresa, es hereditario. O sea que esto es totalmente falso. Por eso también no hay que poner mucho los ojos en las cosas materiales que van a llevar a la avaricia, a la codicia. Hoy todas las iglesias se matan por tener muchas luces, gran convocatoria, de tener un teatro, pantalla gigante, butacas, todo lo que al hombre le agrada en la carne. Pero esto lo único que hace es tener codicia, vanagloria, autosuficiencia. Porque claro, si yo tengo un teatro, tengo pantalla gigante, un sonido gigante, tengo los mejores músicos de todo, se va a llenar la iglesia seguramente, porque a la gente le gusta todas estas cosas, el ruido y todo lo que es en las cosas así de este tipo de show. Obviamente que le gusta al hombre, pero ¿qué es lo que vamos a ver? Es que ahí es una autosuficiencia humana, donde yo necesito tener algo para llenar de gente. Entonces, ¿dónde se manifiesta el poder de Dios?
No digo en la miseria, ni en el Señor se manifiesta cuando es predicada su palabra. Nada más. Ahí es donde el poder de Dios se empieza a mover, el Espíritu de Dios, se empieza a llamar a las almas, empieza a haber salvación, más allá del contexto que esté. Pero bueno, me estoy yendo a otro lado. ¿A qué es lo que voy? Ahora volvemos a los sacerdotes, que los sacerdotes sí eran por dinastías. Entonces, un sacerdote era un hombre elegido por Dios. Hoy también los sacerdotes son elegidos por Dios. Pero ahora vamos a ver cómo funciona en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. Entonces, un sacerdote es el representante de Dios tanto en el pueblo de Israel como en el mundo. El mundo tenía que ver en un sacerdote, wow, ahí está Dios, lo tenía que honrar. Hoy debería ser lo mismo. Pero bueno, en Cristo supuestamente ya es todo rock and roll, pero no es así. También representante del pueblo delante de Dios, o sea que era un intermediario, un intercesor. ¿Qué es lo que tenemos que entender? Vamos a Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Primera de Pedro 2:9. Y vamos a ver cómo funciona esto hoy. Primera de Pedro, capítulo 2. Fíjense qué es lo que nos dice en el Nuevo Testamento, luego del sacrificio en la cruz, y lo que es el pueblo de Dios, ahora en Cristo. Fíjense lo que dice, versículo 9. Más, vosotros sois linaje escogido. Acá nos está hablando a nosotros. Hasta este tiempo, hasta que llegó Cristo, antes era lo que estamos estudiando, el sacerdote de la tribu de Leví, elegido. Está bien, cuando llega Jesús habían fariseos que no eran ni levitas ni de la descendencia, era toda una corrupción total. Estaban puestos ahí a dedo, pero lo mismo que hoy, así como estamos hablando de el hijo del pastor y del primo, amigo del político bueno, lo mismo, la corrupción hubo a lo largo de la historia. Pero acá nos está diciendo que más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Esto es lo que somos nosotros. Ahora nosotros somos sacerdotes, los hijos de Dios somos sacerdotes. Nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos llamó. ¿O ustedes se creen que nosotros un día amanecimos iluminados y bueno, me voy a salvar y voy a ir a la iglesia? No, el Señor mismo es el que nos llamó y nos llamó para ser una nación santa. ¿Se entiende? Esto es lo que muchas veces no entienden las iglesias de hoy. Que la santidad, no, yo quiero ser mujeriego, yo quiero ser borracho, parrandero, quiero ser rico, quiero ser millonario, para eso le estoy pidiendo al Señor, para eso estoy clamando, para ser importante, quiero ser famoso. Menos santo, cualquier cosa quieren ser los cristianos. Pero los hijos de Dios están llamados a ser una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Para esto, para evangelizar, para predicar el evangelio estamos llamados. El que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Esta es la situación de nosotros. Entonces, ahora en Cristo, no hace falta que yo me ponga lo que vamos a ver ahora, las vestiduras santas, todo. Ahora somos real sacerdocio. ¿Qué es lo que pasó? Porque antes de que llegue Cristo, había algo que no podía conectarse el hombre con Dios. Un Dios santo, hombre pecador, no se puede. Pero había un hombre que intercedía, que era el sacerdote, el sumo sacerdote que era el jefe de todos, digamos. Entonces, con todas las ceremonias podía llegar a acceder al Padre, a Dios, y podía haber una comunión con el hombre, porque había un intermediario. Pero ahora, en Cristo, Él es el sumo sacerdote. Entonces nosotros podemos llegar al Padre a través de Cristo. Y ahora somos real sacerdocio. Que sacerdote dijimos que somos representantes de Dios en la tierra. Nosotros debemos ser representantes de Dios en la tierra, aunque parezca algo difícil. Debemos ser representantes de Dios entre nosotros, entre hermanos. ¿Se entiende? Y también nos podemos presentar delante de Dios intercediendo por mis hermanos. Alguien que recién empieza, alguien que cuando estamos en situaciones, uno se puede presentar delante de Dios, pero tiene que haber condiciones también. Hoy todos piden y piden al Señor así nomás. Pero bueno, yo quiero que veamos la rigurosidad de lo que era en el Antiguo Testamento, el ser sacerdote, todo, y cómo queda abolido las ceremonias, todo lo ceremonial. Entonces, bueno, volvemos a Éxodo y vamos a comenzar con el capítulo, porque si no me voy a quedar. Bueno, en el capítulo número 28, ya decimos que nosotros somos real sacerdocio, pero antes, que lamentablemente para estos seres humanos no llegó Cristo, tenían que llegar a Dios de esta manera. Capítulo 28. Hará llegar delante de ti Aarón
tu hermano. Recuerden que acá está hablando el Señor a Moisés. El hermano era Aarón. Este es conocido también. Y Aarón venía de la tribu de Leví. ¿Se entiende cómo está respetando el Señor mismo lo que estableció que iba a elegir a esta tribu? Entonces, hará llegar delante de ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo. Vieron, los hijos representa por dinastías, de las descendencias, de hijos y de hijos. No podía ser ni el tío, ni, bueno, sí, si eran de la tribu de Leví, podían acceder, pero no podían ser de otra tribu, ¿se entiende? Entonces, lo que vemos, sus hijos consigo, de entre los hijos de Israel. ¿Vieron cómo escoge el Señor de entre los hijos de Israel? De todo lo que es Israel, yo voy a usar estos. Hoy hace exactamente lo mismo el Señor, pero de una manera más, con más libertad, no con tanta ceremonia. Pero el Señor es el que elige hoy de la misma manera, así como le elige Aarón, vos, tus hijos, tu descendencia, van a servir, me van a servir a mí. Y hoy también lo mismo con los pastores, con los evangelistas, con los maestros, con todo lo que tiene que ver lo que están al servicio de Dios, el Señor es el que lo elige. El Señor es el que los capacita. Y ahí vamos a ir viendo todo a través de las vestiduras. Entonces dice, a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes. Y acá dice, Aarón, Anadab, Abiú, Eleazar, Itamar, hijos de Aarón. Entonces nombra lo que es por dinastía y que son elegidos por Dios. Pero acá dice el Señor que sean mis sacerdotes, mis sacerdotes. El Señor los elige y son mis sacerdotes. Y lo va a nombrar esta misma palabra 3 veces en 4 versículos acá. Mis sacerdotes, mis sacerdotes. ¿Qué es lo que está, por qué nos remarca esto el Espíritu Santo? Nos remarca de que para ir al servicio de Dios, primero tenemos que servirle a Dios. Le tenemos que pertenecer a Él. Entonces, primero, si queremos servir, tenemos que estar en comunión con Dios y servirle a Él primero. Porque muchos no quieren servir a Dios, pero quieren servirle al mundo. Y si son lugares visibles, mucho mejor. Pero no, primero debemos servirle a Dios. En la intimidad, en obediencia. Todo pasa por esto, por la intimidad y la obediencia, donde uno empieza a alinearse con la palabra de Dios, con su voluntad. Ahí empezamos a servirle y a obrar. Primero a Dios. Y después cuando ya el Señor ve que estamos formados, pulidos, te manda al pueblo. Pero primero teniendo en claro de cómo se adora a Dios, de cómo se pone en primer lugar a Dios. Entonces, acá vemos que es por una descendencia, que es por dinastías, digamos. Y acá dice en el versículo 2, y harás vestiduras sagradas, Aarón tu hermano, para honra y hermosura. Ahora va a empezar todo lo que es el... Pero fíjense cómo sigue. En el versículo número 2 dice, primero vestiduras santas. A esto estamos llamados, a tener vestiduras santas. Y no estamos hablando de poner las manos juntitas con una aureola y con cara de tonto mirando al cielo y voz afeminada. No. Eso viene de la Iglesia Católica Romana y viene de los evangelocos que también adquirieron todas estas cosas y todos andan hablando como afeminados pensando que eso es ser santo. No, es ser lelos más que otra cosa. Pero bueno, acá nos está hablando de vestiduras sagradas. Nuestros vestidos deben ser sagrados. Esto acá era algo físico, estaba hablando de algo real, de una vestidura real, pero nosotros debemos tener vestiduras santas. Entonces, ¿para qué? Para honra y hermosura. Fíjense qué es lo que significa para el sacerdote. Honra y hermosura. Pero esto no está hablando de un supercargo político, de un cargo jerárquico, de la honra al sumo sacerdote. No está hablando de esto. Está hablando de lo que representa esto delante de Dios. ¿Por qué? Hoy tenemos exactamente, esto está pasando en todas las iglesias. Las iglesias creen que los pastores tienen un llamado especial de parte de Dios, una preparación especial de parte de Dios, un diálogo especial que nosotros no los tenemos, porque ellos tienen otro nivel de fe, otra esfera. Entonces ellos ya se presentan como que son algo más importante y que tenés que pasar a través de ellos para poder llegar a Dios. Cuando no. Nosotros podemos llegar nosotros mismos por medio de Cristo, no por el hombre. Entonces acá cuando está hablando de que el sacerdote lo tenemos que ver ahora las personas que sirven al pueblo de Dios hoy. Podemos hablar de pastores, de hermanos, predicadores, evangelistas, todo lo que es para lo que sirven al reino de los cielos. Entonces, para honra y hermosura,
Acá está hablando de que las vestiduras es hermosa, no el hombre. El hombre sigue siendo lo mismo que de la caída del pecado, de Adán y Eva. Entonces, acá vemos que, ¿qué significa esto? Acá significa de que no hay nada más honroso que predicar la palabra de Dios, que servir a Dios. Eso es lo que está hablando. No hay cosa más hermosa. Entonces, esto viene de parte de Dios, no que yo soy un divino porque enseño bonito, no, no. Yo como ser humano no, nada, pero sí que las vestiduras y lo que representa es lo máximo. Esto es lo que deben entender los hijos de Dios. Entonces, acá nos está hablando de esto, versículo número 3. Tú harás, y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría. Fíjense cómo el Señor empieza a preparar su pueblo. Empieza a llenar a gente, a sus hijos, de espíritu de sabiduría. Entonces dice, tú hablarás, acá estamos hablando de el sumo sacerdote que va a hablar a los sacerdotes, digamos, a lo que están, el sumo sacerdote era uno solo, que era Aarón. Y después habían sacerdotes que estaban al servicio, pero Aarón era el que entraba al tabernáculo y se encontraba con la presencia de Dios. Esto es lo que tenemos que entender. Después habían muchos sacerdotes que estaban al servicio. Imagínense que era una nación. Entonces, esto era una nación y habían muchos, y habían miles de sacerdotes. Es más, los sacerdotes levitas por ahí estaban estudiando, no sé, 15, 20 años esperando que lo llamen, y por ahí lo llamaban para un servicio en un día de reposo, nada más. Y debían estar preparados. Pero bueno, acá estamos viendo las vestiduras. Entonces, tú hablarás a todos los sabios de corazón, acá está hablando al sumo sacerdote, a quienes yo he llenado de espíritu de sabiduría, para que hagan las vestiduras de Aarón, para consagrarle, para que sea mi sacerdote. Nuevamente, mi sacerdote. Entonces, acá está hablando para Aarón, para el sumo sacerdote. Fíjense que acá dice 3 veces, acá lo nombra por segunda vez, y en el versículo 4 nos vuelve a nombrar para mis sacerdotes. Versículo número 4. Las vestiduras que harán son estas. Bueno, y acá empieza a nombrar un montón de cosas. Acá ya empieza todo lo que son las vestiduras, cómo se tenían que vestir. Y esto era una ley, ley ceremonial se llama esto. Todo lo que tenían que hacer para poder llegar a Dios. Entonces, en el versículo número 4, dice, las vestiduras que harán son estas: pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas, fíjense, vestiduras sagradas para Aarón tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes, nuevamente, mis sacerdotes. Entonces, bueno, acá le viene a nombrar unas cosas, que todo esto tiene que ver con unas vestiduras, cómo se van a vestir. Yo sé que por ahí es medio complicado explicarlo cuando no tenemos imágenes o un video, pero eso está bueno también que lo busquen, porque al tener acceso a internet van a ponen efod y ya ven más o menos cómo era, ya no es tan complicado como antes. Entonces, bueno, y acá empieza. Fíjense, en el versículo número 5. Así va a comenzar, dice, tomarás oro, azul, púrpura, carmesí y lino torcido. Recuerden que el oro nos habla de la deidad de Cristo, nos está hablando, todo estaba apuntando a Cristo, el oro. Azul, que nos representaba el cielo, púrpura, que nos hablaba de la realeza, carmesí, que nos hablaba de la sangre de Cristo, y lino torcido, la santidad, la pureza. Entonces, esto, acá nos dice que tomarán esto. ¿De qué nos habla de esto? Esto nos habla de que eran hilos. Era un hilo de oro, un hilo azul, un hilo púrpura, un hilo carmesí, que al entretejerlo todo quedaba una especie de una tela de varios colores, que eran estos los colores. ¿Se entiende? Se puede imaginar de cómo estaba hecho lo que era el material del efod. Entonces, estos eran como hilos de colores. Versículo número 6. Y harás el efod, acá estamos hablando del efod, ahora le voy a decir bien qué es, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido, de obra primorosa. Esta obra primorosa son todos estos hilos entretejidos, que era una tela con estos colores. Versículo número 7. Tendrá 2 sombreras que se juntan en sus 2 extremos, y así las juntarás. Bueno, tenía como 2 tiritas, como unas
este tejido, digamos, para que lo entendamos nosotros, tenía como dos sombreras. Dos sombreras, vamos a ir de a poco. Entonces, dos sombreras que se juntan en sus extremos y así se juntarán. Versículo número 8. Y su cinto de obra primorosa que estará sobre él. También tiene que tener un cinto del mismo material. Será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino torcido. Bueno, entonces estás hablando de acá que va a haber como una hombrera y también con un cinto. Fíjense que es lo que ahora empiezan a sumar cosas. Ya sabemos que el color de los hilos de la tela nos hablaba de lo que ya estuvimos viendo. Fíjense cómo nos habla de lo mismo. Esto era una ley, ¿eh? Así no podían ir a la iglesia como quieran. ¿Se entiende? Está bien, hoy no estamos bajo la ley, pero fíjense lo riguroso que era. Fíjense que si le faltaba un hilo, estaban bajo la ira de Dios si algo de esto no hacían bien. Entonces, vemos que en el versículo 9 dice, y tomarás 2 piedras de ónice y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. Bueno, acá aparecen 2 piedras. 2 piedras de ónice. Van a aparecer muchas piedras, pero no quiero que prestemos mucha atención, pero sino que van a haber 2 piedras en los hombros de ónice. Estas piedras tenían como una base, una plataforma que iba pegado, y esto tenía como puntitos alrededor que ahí lo cosían para que quede pegado a lo que es el efod. Entonces, 2 piedras de ónice y labrarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. A ver, acá estamos hablando de las tribus. Versículo número 10. 6 de sus nombres en una piedra y los otros 6 en la otra piedra. O sea que, vamos despacio, tranquilo, no se desesperen si en un momento quieren tirar todo, pero bueno, son 2 piedras de ónice, una en cada hombro. Estas piedritas tenían 6 nombres de las tribus de Israel, dijimos que eran 12. O sea que estamos hablando de la descendencia de los hijos de Jacob. Estos eran los nombres de las tribus. Entonces, 6 de un lado y 6 del otro, conforme al orden del nacimiento de ellos. O sea que arranca con Rubén y con todo lo que el orden de nacimiento. ¿Se entiende hasta acá? ¿Vamos bien? Bueno, versículo número 11. De obra, grabado en piedra, debían grabarlo en piedra. Acá nos está hablando solamente de los recursos y cómo hacían. Después a lo largo de las escrituras, cómo eran los artesanos, nos van a hablar cómo tenían que imprimir, era todo un tema, era un problema hacer todas estas cosas. Pero el Señor los llenaba con su espíritu de sabiduría, por eso nos dice que les daba este espíritu para que sepan lo que hacían, que el espíritu los vaya guiando y no que el hombre esté conforme a cómo se despertó. Señor, en lugar de piedra de ónice, ¿qué te parece si adoramos con bolas de fuego? Hoy harían eso, pero no, el Señor establece y el hombre obedece. Bueno, de obra de grabador en piedra, como grabaduras de sello, harás grabar las piedras los nombres de los hijos de Israel. Le harás alrededor engaste de oro. Entonces, o sea que está la piedra esta, con esta base de oro, y lo tenían que coser, para que lo entiendan. Entonces, versículo número 12. Y pondrás las 2 piedras sobre los hombros, sobre las sombreras del efod. Esto es lo que les acabo de decir. Dice, para piedras memoriales de los hijos de Israel. Y Aarón, acá está el sumo sacerdote, el modelo, digamos, el que iba a usar estas vestiduras, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Jehová sobre 2 hombros por memorial. ¿Qué es lo que está diciendo? Con los hijos de Israel en los hombros, lo que nos habla de que con los nombres, así se iba a presentar el sumo sacerdote delante de Jehová. O sea, ¿qué es lo que nos está representando acá? El sumo sacerdote se va a presentar delante de Dios. Se va a presentar delante de Dios, pero en sus hombros, los hombros representan el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Esto es lo que habla el hombro, el trabajo. ¿Vieron que acá en Argentina por ahí decimos, no, el lomo de tanto trabajar? Bueno, acá nos está hablando de esto, del hombro. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el hombro es el trabajo. El hombro, estábamos hablando de que el sacerdote, el trabajo del sacerdote, cómo el sacerdote está a disposición del pueblo. Por eso los sacerdotes estamos para servir, no para ser servidos. Y no, los sacerdotes de hoy no, son amos y señor, son faraones que quieren andar en aviones privados y cosas así. Entonces, pero el verdadero sacerdote llevaba la carga del pueblo.
porque él iba a presentarse delante de Dios para el perdón de los pecados de todo su pueblo. ¿Se entiende lo que significa esto? Este era el método. Cristo no había llegado. Entonces, bueno, acá nos dice que sobre sus hombros, por memorial, como memoria. Entonces acá vemos que el sacerdote tiene que trabajar para el pueblo. Debe trabajar para el pueblo y se debe dedicar a eso. Hoy esto es ciencia ficción. Bueno, versículo número 13. Harás pues los engastes de oro, acá iban a estar cosidos a oro, versículo 14, y 2 cordones de oro fino. Fíjense, esto es un tema, pero vayamos viendo los principios, no se pierdan tanto en los materiales o en algo que no saben cómo encaja o cómo funciona. No se preocupen con eso, pero sí que quiero que veamos la parte revelada, queremos ver. Entonces, ahí ya estamos viendo cómo el sumo sacerdote llevaba al hombro con su trabajo el pueblo de Israel. Entonces, harás pues los engastes de oro y 2 cordones de oro fino, los cuales harás en forma de trenzas y fijarás los cordones en la forma de trenza en los engastes. ¿Qué es lo que está diciendo ahora? Ahora nos está diciendo que desde lo que son las 2 piedras de ónice que tienen los hombros, iban a tener como un ganchito, digamos, para que entendamos, y con un cordón trenzado, que esto es lo que iba a sostener el pectoral, que era un coso cuadradito con piedras. Esto seguramente lo vieron en la ropa de los sacerdotes. Entonces, de lo que es de las 2 piedras de ónice, con los nombres del pueblo de Israel, se enganchaban estas 2 hilo trenzado, digamos, como una especie de cadenita de oro trenzada, algo así para que lo entendamos. Entonces, esto es lo que sostiene el pectoral. Entonces, esto era lo que eran las sombreras, con esto hasta acá estamos. Versículo número 15. Harás asimismo el pectoral del juicio. Este es el pectoral del juicio. Ahora lo que vamos a ver es, hay un coso cuadrado, que lo vemos en los sacerdotes, con piedras brillantes, que tienen 12 piedras. Lo habrán visto alguna vez. Qué pena que no tengo para que lo vean en una imagen, pero si lo ven se van a dar cuenta automáticamente. Eso se llama el pectoral del juicio. Dice, de obra primorosa lo harás conforme a la obra del efod, de oro, azul, de púrpura, carmesí y lino torcido. Los mismos materiales, la misma tela. Entonces, acá tenemos, hasta ahora tenemos las cadenitas y ahora vamos a ver cómo se hace esto. Ya tiene los mismos materiales que el efod. Versículo número 16. Será cuadrado y doble. Acá está hablando que es cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Yo sé que se estarán volviendo locos, pero atento a esto. 1 palmo sería desde un dedo hasta el otro. ¿Cómo se llama este? El índice y el, no sé, y el meñique. Bueno, estos dos, un desastre yo. Pero bueno, este es 1 palmo. Entonces, 1 palmo cuadrado era. ¿Se entiende? Entonces era como un cuadrado de 1 palmo de lado, pero que era doble. Por eso nos está diciendo que era doble, que después al cerrarlo quedaba un cuadrado solo, que era con el tejido de lino, de oro, el mismo material. Entonces, esto se dobla y acá es donde queda colgado con estas 2 trencitas de oro. ¿Se entiende todo lo que es la ley ceremonial? ¿Cómo eran las vestiduras santas? Y hoy, Dios ve mi corazón, voy como quiero. Era un tema. Entonces, bueno, versículo número 16. Bueno, acá les vuelvo a decir. Será cuadrado y doble, de 1 palmo de largo y 1 palmo de ancho. Versículo 17. Y lo llenarás de pedrería en 4 hileras. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Pedrerías en 4 hileras. O sea que acá ya tenemos el pectoral, dijimos. Y acá van a pegar 4 hileras hacia abajo y van a tener 3, 3, 3 y 3. ¿Se entienden? Entonces, si esto eran piedras que iban pegado al pectoral y que acaba de representar estas 12 piedras, también el pueblo de Israel. Entonces, acá está hablando de una hilera de piedra, de sárdica, una de topacio y una de carbuncio. Esta es la primera hilera. Abajo la segunda hilera de esmeralda, esto en el versículo 18 está. Esmeralda, zafiro y diamante. La tercera hilera, jacinto, ágata y amatista. Y la cuarta hilera de berilo, ónice y jaspe. Estas son las piedras preciosas las piedras más valoradas de la época. Este era el recurso natural más valorado, que lo que hablaban de lo que era el pueblo de Israel, lo que es el valor
para Dios de lo que es su pueblo. Entonces, hasta ahora ya tenemos este pectoral. No se vayan, no se pongan, ahora veo que queda uno solo mirando, pero no, vamos tranqui, que estamos viendo lo que son las vestiduras y ya vamos a ver lo que significan cada cosa. Versículo 21. Y las piedras serán según el nombre de los hijos de Israel, 12 según los nombres, grabadas de sello, cada una con su nombre serán según las 12 tribus. Bueno, esto representa las 12 tribus, hasta ahí estamos bien. Versículo número 22. Harás también en el pectoral cordones, hechuras de trenza, de oro fino. Versículo 23. Harás un pectoral, 2 anillos de oro, en los cuales pondrás el extremo del pectoral. Entonces, acá estamos hablando de estas trencitas que van atado al pectoral. ¿Se entienden? Versículo 24. Fijarás 2 cordones de oro, de los cuales los 2 anillos de los extremos del pectoral, y pondrás los 2 extremos de los 2 cordones sobre los engastes. Y fijarás a las sombreras, este pectoral va a las sombreras, del efod y de la parte delantera. Versículo 26. Harás también 2 anillos de oro, los cuales pondrás en los 2 extremos del pectoral, en su orilla, del lado del efod hacia adentro. Del lado del efod hacia adentro. Harás asimismo 2 anillos de oro, los cuales fijarás en la parte delantera de los... Bueno, yo sé que le estoy hablando de esto y aparece mucho. Le voy a decir en simples palabras. Tenía el pectoral ya con las piedras incrustadas. Buenísimo, ¿no? Es como un cuadrado. Al ser doble, quedaba como, al doblarlo, quedaba como una especie de bolsillo adentro. Hagan de cuenta que tiene un doblado. Es como un rectángulo que lo doblamos y queda cuadrado. Entonces ahí quedaba como una especie de bolsillo, digamos. Y estaba colgado con 2 cadenitas de oro y estaba con unos cordones que iban atados al cinto. Así era como era el pectoral. ¿Se entienden? Entonces, yo sé que hasta acá está haciendo todo medio, pero ya va a empezar a cerrar algunas cosas. Entonces, versículo 28. Dice, y juntarás el pectoral con los anillos, sus 2 anillos del efod, con un cordón azul, el cordón azul estamos hablando del cielo, para que estén sobre el cinto del efod y no se separe del pectoral. Bueno, acá estamos hablando con que ya queda el pectoral sujeto. Versículo 29. Llevará Aarón los nombres de los hijos de Israel en el pectoral del juicio. Espera un segundito. Pectoral del juicio. Sobre su corazón cuando entre en el santuario. Bueno, entonces el objetivo es que cuando entre al santuario, el sumo sacerdote tenía que entrar de esta manera, con estas piedras, con estas vestiduras. Falta todavía, pero con esto tenía que entrar. ¿Para qué servía esto? Ahora nos viene a decir, por ejemplo, en el versículo 30, y pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín. Esto aparece muchas veces en la Biblia, Urín y Tumín. ¿Qué es lo que está hablando? Dijimos que dentro del pectoral, al ser doble, al estar doblado, había como un compartimiento, como un espacio, una especie de bolsillo. Entonces, pondrás dentro del pectoral Urín y Tumín. Esto eran 2 piedras. Eran 2 piedras que esto nos hablaba de que cuando hablaban con Dios, Dios se revelaba a través de estas 2 piedritas. Que es lo que, acá que yo quiero que ahora paremos en esto y que analicemos esto, porque esto aparece muchas veces en la Biblia. Entonces, pondrás en el pectoral del juicio Urín y Tumín, para que estén sobre el corazón de Aarón cuando entre delante de Jehová, y llevará siempre Aarón el juicio de los hijos de Israel sobre su corazón delante de Jehová. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto era así. Cuando el sumo sacerdote entraba a la presencia de Dios en el arca, lo que pasaba era de que tenían muchas preguntas el pueblo. Por ahí las oraciones del pueblo no sabían para dónde ir, si estaban en guerra, si estaban en crisis, ¿qué hacemos? ¿Esperamos? ¿Caminamos? ¿No tenían Biblia? Era un tema. Entonces Dios se le revelaba al hombre de esta manera. Entonces tenían estas 2 piedras dentro del pectoral que eran Urim y Tumín. Así lo vamos a escuchar varias veces. Entonces, una piedra representaba sí y la otra piedra representaba no. Entonces, cuando el sumo sacerdote le hacía una pregunta en el arca y tomaba una piedra a ciegas, la que sacaba era la respuesta. ¿Se entiende? Entonces, esta era la manera de cómo el sumo sacerdote, cómo Dios hablaba con el sumo sacerdote. Por eso el Señor dice, yo voy a estar ahí.
que venga a hablar el sumo sacerdote y yo le voy a hablar al pueblo a través del sumo sacerdote. Estos eran los medios. ¿Vieron todo lo que nos resumió el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo, ahora nos ponemos a orar y tampoco, bueno, es un tema. ¿Por qué? Porque así era cuando no tenían escritura. Hoy el Señor nos revela a través de las escrituras, pero antes, como no habían, se revelaba de esta manera. Y es más, vamos a ver un ejemplo de esto, de Urín y Tumín. Vamos bien, ¿no? ¿Cómo está ahí el pueblo? Cada vez menos somos, no importa. Vamos a 1 Samuel 28:3. 1 Samuel 28:3. Y vamos a ver cómo funcionaba ya esto. Acá ya tenemos el modelo. Ahora vamos a ver cómo se utilizaba en la historia. 1 Samuel 28:3. Y acá tenemos un muchacho que se llamaba Saúl, que vivió, que era el rey de Israel. Y Saúl se encargaba. A ver, vamos a tratar de aplicar esto. Dijimos que habían 3 leyes, pero acá no, Moisés no era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote era Aarón. Acá habían 3 leyes. La ley ceremonial, que tenía que ver con todas estas ceremonias, cómo llegar a Dios, esta era la ceremonia. La ley civil, que tenía que ver con la conducta social, y la ley moral, que estaba en el corazón de las personas. Entonces, fíjense cómo, con estos principios que tomamos de la ley, fíjense cómo lo leemos ahora. Fíjense, en el versículo 3 del capítulo 28 dice, y Samuel había muerto. Samuel había muerto. Acá aparece un nombre, Samuel. ¿A qué se dedicaba Samuel? ¿Qué era Samuel? Samuel era un profeta. Samuel también era un juez, pero era profeta. O sea que él estaba con las cosas ceremoniales, él estaba con Dios, él estaba bajo todas estas leyes que estamos viendo. ¿Se entiende? Entonces, acá nos dice que Samuel había muerto y todo Israel había lamentado y habían sepultado en Ramá su ciudad. Y Saúl, acá aparece el rey, ¿qué es lo que hacía Saúl? ¿Qué es lo que entendemos ahora aplicando la ley? Y estaba bajo el reino civil, bajo la ley civil. Él es el que se encargaba de establecer el orden civil a través de un rey, como el presidente. Entonces, ¿se entiende cómo se aplica todo lo que estamos viendo de las leyes? Se empiezan a aplicar en las escrituras, y es así como la tomamos correctamente a lo largo de todo. Entonces, vemos a Saúl que se dedicaba a la ley civil, a gobernar el pueblo, a que haya justicia, que haya paz, a conquistar, a las guerras. Para eso estaba Saúl. Pero para eso estaba Samuel también, y con los sacerdotes y el sumo sacerdote y todo, para conectarse con Dios. Entonces, el sumo sacerdote y los sacerdotes y los profetas, que profetas son los hombres de Dios, venían y le hablaban al rey. Entonces el Señor le decía a Saúl, tenés que hacer esto a través de los sacerdotes. Y el rey tenía que obedecer. ¿Se entiende? Y así se manejaba y así se guiaba el pueblo de Israel. Pero Saúl hacía lo que quería. Saúl fue un mal rey y lo que hacía era, vivió toda su vida persiguiendo a David. Descuidó todo. Entonces, ahora llega un momento que después de tanta desobediencia, de tantos problemas, vemos que Samuel muere. Samuel era el que le hablaba de parte de Dios. Saúl estaba en el trono, venía Samuel y te decía, ordena esto, hace lo otro. Y buenísimo, y se guiaba Saúl. Pero ahora se muere y Saúl, al estar en una situación de desobediencia, no podía hablar con Dios. No había mensaje de Dios, Dios estaba callado, porque no había quien hable. Entonces, fíjense, en el mismo versículo, dice, y Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. Saúl lo que tuvo que hacer en su momento es echar a los encantadores y a los adivinos, a las brujas, todo lo que era adivinación los tenían que echar. Pero no es porque Saúl era bueno, porque Samuel le decía, Samuel era un hombre severo con las cosas de Dios, y le dijo que tenía que matar y que echar afuera de Israel a todos los adivinos y encantadores. Entonces Saúl se encuentra ahora con que muere su vocero, el que hablaba con Dios, se encuentra con que no hay encantadores, no hay nadie, y quiere hablar con Dios. Y Dios no, ahí está el tema. Entonces fíjense lo que dice el versículo 4. Se juntaron pues los filisteos y vinieron y acamparon en Sunem. Y Saúl junto a todo Israel acamparon en Gilboa. Y cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo.
Claro, ahora se acuerda de Dios, Saúl. Vivió toda una vida de rock and roll. Perseguía a David, hacía lo que quería, yo soy el jefe, yo soy el rey, acá mandamos todo, no le hacía caso a Samuel y vivió como quiso. Ahora, muere Samuel y ahora está en peligro su campamento. ¿Se entiende cuál es la situación? Entonces, Saúl, el rey tiene miedo y se turbó el corazón en gran manera. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Saúl ahora, desesperado, que se quiere encontrar con Dios, que Dios le hable, pero está muy lejos de Dios, desesperado, fíjense qué es lo que dice, versículo número 6. Y consultó Saúl a Jehová. Claro, ¿usted se cree que Jehová le va a hablar a Saúl en estas condiciones, viviendo en pecado, haciendo lo que él quiere, viviendo como un impío? Así somos nosotros, que nosotros vivimos toda la vida como impíos y a la hora del problema, Señor, acá estoy, necesito de ti. Bueno, así está Saúl. Entonces, ¿cuál va a ser la lógica? Pero Jehová no le respondió. Entonces Saúl clamó, gritó, le dijo, Señor, acá estoy, tu siervo, tu amo. El Señor no le respondió. Entonces el Señor no le respondió ni por sueños. En esta época, como la escritura no estaba no había Biblia, el Señor se revelaba a través de los sueños también. Guiaba, hablaba, confirmaba a través de los sueños. En ese tiempo, hoy los soñadores están de más porque tienen la Biblia. Que sueñen con que agarren la Biblia, y eso sí estaría bueno. Bueno, entonces, ni por sueño, ni por Urim. ¿Vieron? Fue a consultar con el sumo sacerdote por Urim, con las piedras, como estamos hablando. Entonces, ¿vieron cómo se aplican todas estas leyes que estamos viendo en las Escrituras? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa? Bueno, no es parte del texto, pero no los puedo dejar colgado acá. Él va corriendo, quiere hablar con Dios, no le habla. Ni en sueño, ni en Urim. Habla con el sacerdote, con el sumo sacerdote, preguntale al Señor, ¿qué hago? ¿Nos van a matar o qué hacemos? Y el Señor te decía, vayan a la guerra que yo voy a estar, o les decía, no, esperen o huyan. No sé, el Señor les daba la respuesta. Y en el versículo 7, como no tuvo respuestas, versículo 7, entonces Saúl dijo a sus criados, buscad una mujer que me haga, que tenga espíritu de adivinación. ¿Y a quién va a acudir? A Satanás, al tarotismo, a la brujería. Entonces, ¿se entiende lo que es el corazón de un impío? Vive en rebelión, cuando necesita de Dios no contesta y se vuelve al mundo, se vuelve a Satanás, se vuelve a cualquier parte. Pero lo que quiero que veamos es cómo consultaban a Dios por medio del Urim y del Tumim. Bueno, entonces, seguimos un poquito más. Entonces acá lo que tenemos es que este Urim y Tumim tiene que ver con las respuestas de parte de Dios al sumo sacerdote para que le dé al pueblo. También tenemos el número 27.2, que cuando lo ungen a Josué como líder, como un hombre principal, también por medio del Urim y Tumim. Bueno, versículo 31. Y ahora dice, harás el manto del efod sobre azul. Tiene que ser, a ver, el efod estaba hablando con una túnica azul, que sobre eso iba lo que es el pectoral y todo eso. Entonces, hagan de cuenta que es como un camisón azul, como un vestido azul, que esto representaba el cielo. Entonces, ¿se están volviendo locos? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien ahí? ¿Vamos bien? Bueno, entonces, ahí ya tenemos el pectoral. Ya el pectoral es algo que va en el pecho, que adentro tiene las piedritas, que van colgados al hombro con 2 piedritas más y que iba atado a un cinto. Pero abajo había lo que es un manto. ¿Se entienden? Entonces, harás el manto del efod todo de azul. Versículo 32. En medio de él, por arriba, habrá una abertura, el cual tendrá un borde alrededor, su obra tejida, como el cuello de un coselete, para que no se rompa. Bueno, esto está hablando del cuello. Muy bien, Cintia, estamos bien ahí. Entonces, este manto azul es como que estaba cosido como una abertura en el cuello, para que no se rompa, y se ponía como una especie de vestido. Y arriba iba el pectoral. Como un poncho, algo así, algo así. Exactamente. O sea que, sí, para que lo entendamos nosotros como un poncho. Bueno, versículo número 33. Y fíjense esto es algo, va a parecer loco, pero fíjense. Y en sus orlas, acá estamos hablando de orlas, significan adornos que serían en la base, en la parte de abajo donde termina el manto. Acá en esta base, fíjense qué es lo que tenía. Dice, y en sus orlas harás granadas de azul, púrpura, carmesí,
alrededor, entre ellas campanillas de oro alrededor. Bueno, nos vuelve a hablar ahora de granadas. Estos son como pompones, lo conocemos acá en Argentina, como pedacitos de tela, de lana, que son no sé cómo están, cómo se hacen. Pero bueno, esto sería como una pelotita. Hagan de cuenta como un rollito de lana, es como un pompón con este tipo de materiales, de azul, de púrpura, carmesí. Nuevamente lo mismo. Entonces, van a ver como pompones en la punta de donde termina el manto. Entonces, y tenía que haber entre ellas campanillas de oro alrededor. Entonces iba a haber en la base donde termina el vestido, digamos esto, tenía que tener como una granada, que era como de tela, digamos, con los hilos, una campanilla, una granada, una campanilla, la campanilla de oro y sonaba. Entonces, esto era cuando caminaba el sumo sacerdote, hacía todo ruido con las campanillas. Nosotros decimos, ¿dónde nos metimos? ¿Qué estamos estudiando? ¿Qué estamos viendo? Bueno, todo esto es ley ceremonial. Debe tener un significado. Entonces, versículo 34 dice, una campanilla de oro y una granada y otra campanilla de oro y otra granada en la orla del manto alrededor. Versículo 35. Y estará sobre Aarón cuando ministre, acá está hablando cuando ministre, cuando entre al arca, cuando entre a la presencia de Dios. Esto es lo que está diciendo, que dice, y oirá su sonido cuando él entre en el santuario delante de Jehová. O sea que cuando vaya entrando del lugar santo y empieza a entrar al lugar santísimo, iban a ir sonando las campanillas. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Dice, oirá su sonido cuando entre en el santuario delante de Jehová y cuando salga para que no muera. ¿Qué es lo que está diciendo? Esto no es que lo salvaba. El tema es que el sumo sacerdote tenía que estar en plena santidad, en plena limpieza. Tenía que estar en... Si el sacerdote llegaba a estar en algunos pecadillos, ¿qué es lo que significa? ¿Para qué eran estas campanitas? Tenía que escuchar... Bueno, ¿cuál es el tema? Que también le ataban una soga al pie. ¿Por qué? Porque entraban al lugar santísimo y si sonaban las campanitas, significaba que seguía con vida. Ahora, si dejaba de sonar las campanitas, lo tenían que sacar muerto con la soga, porque este hombre se presentó indignamente delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿se entiende cómo todo lo que nos está hablando, esto era toda una ley ceremonial, pero hoy nos está hablando exactamente lo mismo? ¿Cómo nos presentamos delante de Dios? Como queremos, oramos, Señor, me quiero sacar la lotería, quiero ser feliz, úngeme, quiero ser... Y nos presentamos con todos los pecados encima, nos presentamos sucios. Entonces, acá nos estamos hablando de la excelencia de cómo tenía que entrar el sumo sacerdote a la presencia de Dios. Y otra cosa más, fíjense qué es lo que tenían que llevar también, dice. Harás además, en el versículo 36 dice, harás además una lámina de oro fino y la grabarás en ella como una grabadura de sello, santidad a Jehová. Y seguramente lo tienen de manera grande en la Biblia. ¿Qué es lo que está diciendo? Si no entendimos con nada, con la campanilla, bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Esto tenía que ver con una lámina de oro. Esto lo tenían que hacer los artesanos, como una planchuela de oro. Esta planchuela de oro decía santidad Jehová, en hebreo, obviamente. Versículo 37. Y la pondrás con un cordón de azul. O sea que era una lámina con dos cordones, con un cordón que se ataba. Y esto se ataba a la frente. ¿Se entiende? Así tenía que entrar el sacerdote, con el pectoral, con las campanitas, con el manto y con esto en la frente. Pero no se lo podían poner en la frente así automáticamente. Fíjense lo que dice el versículo 37. Y la pondrás en un cordón azul y estará sobre la mitra. La mitra, dice, por parte delantera de la mitra estará. ¿Qué es lo que es la mitra? Bueno, la mitra nos habla de una tela de lino, también que habla de la santidad, todo, y que tenía que estar la cabeza envuelta. Ustedes me dirán, ¿este loco qué está hablando? ¿Qué está diciendo? Pero bueno, tranquilo. Entonces, ¿qué es lo que hablaba? Que tenía que tener como una especie de pañuelo en la cabeza, envuelto, que era blanco, que hablaba de la pureza, de la santidad. Y sobre eso,
la planchuela de oro, para que lo entiendan, que decía santidad a Jehová. Entonces, acá lo que nos dice, y esto se llamaba la mitra. La mitra, Pedrito, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Entonces, la mitra tiene que ver con esta lámina de oro fino que decía santidad a Jehová. Versículo número 38. Y estará sobre la frente de Aarón, y la llevará Aarón las faltas cometidas en todas las cosas santas. Fíjense, así se tenía que presentar el sumo sacerdote al arca, a la presencia de Dios. Entonces lo que está diciendo es que así llevará las faltas cometidas por las cosas santas de los hijos de Israel que hicieron consagrados en todas sus santas ofrendas. Y sobre su frente estará continuamente para que obtengan gracia delante de Jehová. Esto era para el perdón de los pecados. Así tenía que entrar el sumo sacerdote. Pero todo esto nos está hablando de símbolos. ¿Se entiende? Todo esto lo que hacían nos hablaba de símbolos. Por ejemplo, esta lámina de oro, el oro nos habla de la deidad de Dios. La mitra nos habla de la santidad. Las piedras, el pueblo de Israel como un valor preciado. En todo esto estamos viendo todo lo que es la imagen de Cristo, todo lo que es la imagen de la deidad de Cristo, del sumo sacerdote, de que Él es el sumo sacerdote es Cristo. Una vez que llega, es Cristo. Ya este sacerdocio ya no corre más después de Cristo. Por eso yo no sé por qué los católicos tienen sacerdotes. ¿Por qué los judíos están esperando también? Bueno, entonces, versículo número 39. Y bordarás la túnica de lino, y harás una mitra de lino, y harás también el cinto de la obra de recamador. Bueno, también el cinto. Y después, versículo 40, y para los hijos de Aarón harás túnicas, también les harás cintos, y les harás tiaras para honra y hermosura. Bueno, esto ya para los hijos, para los sacerdotes. Versículo 4. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y sus hijos con él. Y los ungirás ¿qué dice? Consagradas, no lo tengo anotado. Consagradas, sí, consagradas y santificadas, los tengo tachado. Consagradas y santificadas para que sean mis sacerdotes. Nuevamente, mis sacerdotes. ¿Qué es lo que estamos viendo? Yo quiero ya pasar con esto y empezar a verlo con un poquito más relajado ya, porque tantas cosas, tanto que es como que es un tema. Entonces, para los sacerdotes, estos no son los sumos, estos son los sacerdotes que son los hijos de Aarón. Versículo 42, les harás calzoncillo de lino para cubrir su desnudez, serán desde los lomos hasta los muslos. Hasta en esto el Señor está viendo cómo está dando órdenes. El lino nos está hablando de la pureza. Calzoncillo nos está hablando de que eran como una especie de pijama. Entonces esto nos hablaba de que tenía que haber una pureza interior, por dentro de los sacerdotes. ¿Se entiende? La santidad interna, que esto es lo que importa. Entonces, dijimos que el lino no transpira. Con el lino era una ropa fresca que no hacía sudar. Entonces, los sacerdotes podían entrar hasta el lugar santo y estaban trabajando, pero no podían sudar. ¿Se entiende? Porque el sudor representa las obras. Dice, y estarán sobre Aarón y sobre sus hijos cuando entren en el tabernáculo de reunión o cuando se acerquen al altar para servir en el santuario, para que no lleven pecado y mueran. Estatuto perpetuo para él y para la descendencia después de él. Bueno, entonces, ya vimos todo lo que es la vestidura. ¿Qué es lo que nos representa de todo? ¿Qué tenemos que sacar en limpio de esto? Bueno, que los sacerdotes, si nosotros somos real sacerdocio, nos dice Primera de Pedro 2:9, ¿qué es lo que nos está hablando? Ahora tenemos que andar con vinchas de oro, con piedras, todo. No. Menos mal que ciertas iglesias no leyeron el Antiguo Testamento, si no andarían así, supongo, porque por cómo estudian. Pero sí debemos estudiar, entender de que para nosotros la santidad. ¿Qué nos habla? Primero que la santidad y la pureza, que debían presentarse delante de Dios en santidad. Nos presentamos delante de Dios para el perdón de los pecados. Nos presentamos delante de Dios como santidad a Jehová. Las campanitas nos hablan de que debemos estar bien, sino la muerte. De esto nos estamos. Está bien, esto es la ley, por eso es extremo. Ahora en Cristo es otra cosa. Pero bueno, todos estos principios los tenemos que tener nosotros, de caminar así. Cuando hablaba del color azul, nuestra vista tiene que estar mirando al cielo. No podemos estar en las cosas terrenales. Ay, no, que aumentó. Ay, no, que el coronavirus, ahora todos estamos en una crisis. No,
mirando al cielo. Realeza. Cristo es el rey. No podemos estar viendo que no, que Alberto Fernández, que es el rey y que nos va a dar un plan. No, con la mirada al rey, con la sangre de Cristo. ¿Se entiende? Entonces, bueno, todo esto era una imagen que se iba a cumplir en Cristo y que es para nosotros también, al ser sumos sacerdotes. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Entonces, ahí vimos las vestiduras santas del sacerdote. Yo ahora lo que quiero, ahora viene el capítulo 29, pero viene la consagración de los hijos de Aarón y lo que son ofrendas, pero en Levítico los vamos a ver con más detalle, porque nos vamos a confundir más. Entonces, todo lo que es ofrenda lo vamos a ver y sacrificios los vamos a ver en Levítico con más profundidad. Pero ahora quiero que veamos el tabernáculo. En el tabernáculo entra el sumo sacerdote con estas vestiduras. Vamos a ver en el capítulo 30, vamos a ver, que lo que nos faltaba era el altar del incienso, que era una mesa donde con brasas se quemaba un incienso donde había un olor fragante dentro del tabernáculo. Recuerden que donde hacían los sacrificios, en el altar, era día y noche donde llevaban animales. Los sumos sacerdotes estaban vestidos de blanco. No, perdón, los sacerdotes estaban vestidos de blanco. Los sacerdotes eran los que hacían el sacrificio, los que estaban en la obra para el pueblo. No, era una nación, no era una iglesia. Entonces eran muchos. Entonces los sacerdotes se vestían de blanco. ¿Qué es lo que pasa? Imagínense trabajando todo el día los sacerdotes que le traían los animales, que tenían que hacer el sacrificio y matarlos, y lavarlos y quemarlos. El olor, imagínense, con el desierto, la falta de agua, entonces tenía que haber con lo que habla del incienso, el olor fragante para esta situación. También otra imagen, quiero que vean, es que los sacerdotes, esta imagen quedaba grabada en el pueblo. ¿Por qué? Imagínense que ustedes cuando van a la carnicería, ¿cómo son los delantales de los carniceros? Son blancos, pero están como manchados con sangre, como que, y eso que los animales ya han sido degollados y ya en la sangre ya como que se ha escurrido. Pero imagínense los sacerdotes vestidos de blanco y haciendo los sacrificios de los animales, toda la sangre en lo que son sus vestiduras blancas. Bueno, esto lo que era el impacto a los ojos del hombre de lo que es la sangre de Cristo, el sacrificio, de lo que significaba el perdón del pecado. Este era un impacto visual para el pueblo, que le llevaba un animal y veían la sangre en los sacerdotes trabajando constantemente en los sacrificios. ¿Se entiende? Entonces, pero ellos podían entrar hasta el lugar santo, que ahí es donde está el altar del incienso, que esto nos va a decir en lo que es Éxodo capítulo 30. Díganme cómo están ahí, si se están aburriendo, si se le perdieron el ritmo. Bueno, acá lo que vamos a ver, pero yo lo que quiero es que veamos lo que representa en sí, que ver en Cristo, acá encontrarlo acá al Señor, decir lo majestuoso que es, cómo está escondido todo en la palabra, cómo estuvo a lo largo de la historia el Señor metido ahí, y no lo podemos entender. Bueno, acá vamos a ver el altar del incienso, que es lo que nos faltaba en el lugar santo. Bueno, capítulo 30. Harás asimismo un altar para quemar el incienso. El incienso tenía que ver con especies aromáticas. De madera de acacia lo harás. Bueno, nuevamente el mismo material, ya lo explicamos, ya sabemos lo que es, la persona de Cristo, pero la parte humana. Su longitud será de 1 codo y su anchura de 1 codo y será cuadrado y su altura de 2 codos. Bueno, el codo nos complica porque es una medida que no utilizamos nosotros, pero sería de 45 centímetros cuadrados por 90 de alto, o sea que te llegaba a la cintura más o menos. Entonces, ¿qué es lo que nos representa el incienso? ¿Qué es lo que nos representa lo que es el olor fragante? Bueno, el incienso significa las oraciones. Las oraciones, si llegan con un olor fragante, o son rechazadas por Dios. Entonces, lo que es el incienso, pero esto significa en las escrituras, en Apocalipsis, donde lo vean, el incienso representa esto, las oraciones de los santos. Entonces, la adoración y la oración, esto es lo que representa el incienso, la adoración también. Bueno, versículo número 3.
Y lo cubrirás de oro puro, su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos, nuevamente aparecen cuernos, ya habíamos dicho de que era el poder, la fuerza. Esto es la fuerza y el poder de la oración también. Y harás alrededor una cornisa de oro. Esta cornisa de oro era para que las brasas no se caigan. ¿Se entiende? O sea que tenía como una base, este cuadrado, para poner las brasas y ahí quemaban el incienso. Y ahí perfumaba todo el ambiente. El tema es que lo que dicen es que tenía que haber un perfumador que tenía que hacer el incienso era un arte también hasta para el perfumador, que cuando quemaban el incienso se encendía de tal manera que era un olor fragante que por todos los lugares cercanos había ese olor fragante de este incienso. Bueno, entonces acá en versículo 4, le harás también 2 anillos de oro debajo de la cornisa, nuevamente lo mismo, con anillos de oro para meter las varas para que sea llevado. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro. El mismo sistema, pero ahora tenemos un lugar para el altar de incienso. El lugar, ¿dónde va a estar ubicado? Lo pondrás delante del velo. O sea que iba a estar entre el velo del lugar santo y el lugar santísimo. Entre medio de ese velo, pero en el lugar santo, ahí va a estar este altar de los inciensos. ¿Qué es lo que podemos entender por esto? Esto lo que nos representa es que cuando Cristo... Vamos a Juan capítulo 12 y vamos a ver ahí el ejemplo. Juan capítulo 12. Y vamos a ver cuando Jesús es ungido en Betania. Juan capítulo 12. En Juan capítulo 12 nos dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania. Fíjense que estaban en la Pascua y Jesús se va a Betania, que era cercano a Jerusalén, no la pasó en Jerusalén, donde estaba Lázaro. Acá tenemos un Lázaro donde en el capítulo anterior había resucitado. Fíjense qué loco ver a Lázaro resucitado. Y estaban en la casa de Marta, de Lázaro y de María. Dice, el que había estado muerto y el que había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Acá estamos hablando nuevamente, la cena. Acá estamos hablando de la mesa, de la comunión. ¿Cómo impacta todo lo que vimos, todo lo que estaba hablando? En Cristo se cumple todo, no solo con esto, a lo largo de las Escrituras. Entonces, estaban en una mesa y esta es la comunión de la que estaba hablando, de esta mesa de los panes que representaba, todo lo que era, cómo se cumple en Cristo. Entonces, imagínense, acá estaba Lázaro, Marta, María, y todos felices, alegres porque resucitó y estaba Cristo en esa casa. Y los discípulos también. Esta es la comunión que el Señor quiere. Entonces le hicieron una cena, Marta servía. Recuerden que Marta, el Señor le dijo, Marta, Marta, qué afanada que estás. Esto lo que nos representaba es que ella quería servir a Jesús, pero no lo quería escuchar. Y así somos muchos, que queremos hacer una obra y no escuchar la palabra de Dios. Pero acá ya dice que Marta servía. Ya estaba siendo moldeada por el maestro, ya le estaba sirviendo de corazón, ya lo estaba viendo a Jesús. Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. ¿Vieron la comunión? Nosotros somos Lázaro, nosotros estábamos muertos, nosotros estábamos en el sepulcro. ¿Se entiende como todo lo confuso que estábamos viendo, que una mitra, que esto, que lo otro, que parece todo raro? ¿Cómo se cumple en Cristo y empieza a tener una armonía? Por eso lo lindo de esto es que cada vez que leemos el Nuevo Testamento, estar viendo el Antiguo también constantemente. Y si leemos el Antiguo, estarlo viendo a Jesús en el Nuevo. Esta es la visión que debemos tener. Pero los evangélicos de hoy, no. Yo soy del Nuevo Testamento, Jesús bueno. En el Antiguo Testamento, Dios malo. No, no es así. Bueno, entonces estaban con él en la mesa. Versículo 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús. Y enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Acá estamos hablando nuevamente la fragancia, el olor grato. ¿Qué es lo que nos está hablando? ¿Qué es lo que hace María? Unge los pies de Jesús. Entonces, acá, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo todo en este escenario, está todo lo que vimos en el tabernáculo, que es lo que venía a hacer Cristo, y esto es lo que viene a hacer en nuestra casa, en nuestra familia, el Señor. Por eso si decimos la mesa, la comunión, Cristo quiere que esté ahora con mis hermanos y Cristo en el medio, con mis hijos, con mi familia y Cristo en el medio en comunión con nosotros, que es lo que representaba la mesa de los panes.
el pan que había para los sacerdotes. El pan es el alimento que estamos comiendo ahora, la palabra de Dios que estamos escuchando que nos alimenta. Ese es el pan. Cuando hablábamos de Jesús es la luz, nos está dando luz ahora. Cuando decíamos el candelero, es la luz. ¿Y cómo se manifiesta la luz? Y a través de la iglesia, a través de mis hermanos, a través mío, a través de todos mis hermanos en Cristo, ahí estamos teniendo luz. Que Cristo se manifiesta a través de ellos. ¿Se entiende? Entonces, ahora vemos que dice que María llenó la casa de olor con el perfume, un perfume caro. Entonces, este era un perfume grato, fragante. ¿Qué es lo que nos muestra esto? Esto es lo que Cristo viene a hacer, esta armonía en la casa. ¿Vieron que nosotros antes de Cristo, nuestra vida era un desastre, un desorden? Nuestra casa era una cueva. Nuestro lugar era todo hostil, era, como decía Guille, no sé si está por ahí, estoy en mi casa y quiero estar afuera, estoy afuera y quiero estar en mi casa, no puedo estar en ningún lado. ¿Por qué? Porque eso es lo que es el mundo para nosotros, es un desierto. Pero cuando Cristo viene a nosotros, empieza a haber un olor fragante, empieza a haber una comunión, empieza a haber alimento. Pasamos de ser muertos como Lázaro a vida. ¿Se entiende cómo funciona esto? ¿Cómo empezamos a ver en Cristo todo lo que estaba en el Antiguo Testamento? Y esto es lo que quiero que nos gloriemos. No estar con que, no, pero la vinchita era así, con un hilito, y que no era tanto para eso. No quiero que nos enfoquemos tanto en eso. Pero sí de lo que correspondía de que el sacerdote debía ser santo, en comunión, consagrado, etc. Entonces, no quiero seguir. Terrible, así era, totalmente. Yo también lo mismo. Mi casa era una cueva. Yo decía, mi casa es la cueva de Adulam. Pero bueno, cuando Cristo entra a mi vida, a mi casa, a mi familia, empieza a haber un olor grato, un perfume donde nos está hablando, por eso nos está hablando en el tabernáculo, que había ese olor grato, esa fragancia, a través de la oración, de la comunión, de la palabra. Eso es lo que viene a ser Cristo. ¿Se entiende? Pero antes lo mostraba con ritos ceremoniales, porque el sacrificio no estaba hecho. Entonces, bueno, después aparece Judas, pero no quiero ir ahí porque si no me voy a otro canal y ya no tiene nada que ver. Pero, ¿se entiende? Entonces, ahora volvemos a Éxodo 30. Entonces, acá todo lo que nos estaba hablando es de que el altar, este altar de incienso, recuerden que era de madera. La persona de Cristo, así como la persona de Cristo estaba con Lázaro, con Marta, con María, así está con nosotros. ¿Se entienden? Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí. Ese es el Cristo. Y ese Cristo cubierto de oro, la deidad de Cristo, el poder de Dios, la fortaleza, el poder de Dios de estar con nosotros cuando su nombre es invocado. Entonces, ahí nos está hablando de la deidad de Cristo. Entonces, fíjense que nos está hablando de que está entre medio, que hay un velo que separa del lugar santo al lugar santísimo. Estaba antes de llegar al lugar santísimo. Bueno, las oraciones, cómo nos empieza a conectar con Dios la oración. Cómo este velo ya no existe, porque en Cristo ahora oramos y nuestra oración, que tiene que ser un olor fragante, nuestra oración tiene que ser un olor grato para el Señor. ¿Y qué significa esto? La santidad. De esto es lo que es el esfuerzo, el sacrificio de querer servir, de querer hacer las cosas bien. Eso es lo que es grato para Dios. ¿Se entiende? Entonces, por eso ahí estamos hablando todo esto que parece arquitectónico, nos estamos volviendo un poquito locos. No, lo que quiero que entendamos es esto, la oración. Entonces, vemos que está entre el velo, versículo 7. Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana cuando aliste las lámparas, lo quemará. Versículo 8. Cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. ¿Cómo quemaban el incienso? Bueno, tenían que ir hasta afuera, donde estaba el altar de bronce, donde hacían los sacrificios, y sacaban las brasas de ahí y las llevaban a este altar de incienso. Y ahí tiraban como una especie de un puñado de... Era como algo granulado, supongo, era como algo, como una pizquita de algo granulado, de especias, y que eso tenía que ser trabajado por un hombre que esté bajo el arte del perfumador. Era un arte hacer ese aroma, porque no era así nomás. Después ya vemos que en el próximo capítulo nos habla de cómo tenía que ser hecho. Y al tirar ese puñadito sobre el altar, había ese olor fragante. Bueno, todo esto nos está hablando de Cristo y la armonía y la tranquilidad que hay cuando Cristo está en nuestra vida,
cuando la oración comienza a ser fragante, comienza a ser grato. Y fíjense qué es lo que nos dice en el versículo 9. Dice, no ofreceréis sobre él incienso extraño. Fíjense qué es lo que está diciendo, que no haga un incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación. ¿Qué es lo que está diciendo? Que no podía llevar un incienso, que el perfumador haga cualquier cosa. No podía llevar lo que quería. No es que decía, bueno, hoy amanecí, hoy sentí en mi corazón llevar un incienso así, con olor a canela, porque el Señor le va a gustar. No, vos tres pepinos. En el día del Señor te callás y obedeces. Si no te consume, sino que las campanitas algo así, ¿se entiende lo que era la ley? Lo estricta. Y por eso en Cristo vemos todo lo que nos ahorró, todo lo que de la ley, cómo quedó abolido todo esto. Entonces, acá nos está hablando de que no ofreceréis incienso extraño. Esto lo que está hablando es una oración inaceptable. ¿Cómo son las oraciones delante de Dios? ¿Cómo hago? ¿Le estoy reclamando al Señor porque soy pobre? ¿Le estoy declarando al Señor de que yo quiero ser millonario? ¿Me estoy presentando delante de Dios como un guapo cuando tengo una vida desastrosa, llena de pecado? ¿Cuánta gente hay así que se presentan delante de Dios, malos encima, y toda una vida de pecado? Entonces, totalmente, por eso. Entonces, acá nos está hablando que no se, por eso, acá está hablando del incienso. Nosotros no vamos a andar con incienso, pero sí que no nos podemos presentar delante. Es más, hay veces que estamos medio torcidos, hay veces que yo digo, no quiero ni orar, Señor, ni me mires. ¿Se entiende? Es una cuestión de temor. A veces no hay palabra, exactamente. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, que a veces nos sentimos mal con nosotros mismos cuando no podemos superar ciertas cosas y no queremos presentarnos delante de Dios. El problema es cuando el que se presenta delante de Dios llena de pecado. Señor, yo acá estoy. Sí, no, yo sé que tengo algunos problemas, qué sé yo, pero son cosas que ya los vamos a solucionar. Pero contame, ¿por qué si sos bueno mueren los niños? Y empiezan con cosas así. Entonces, esto es lo que son las oraciones inaceptables, porque no hay temor de Dios, no hay reverencia. Se presentan en pecado y los hijos de Aarón mueren después por presentar un fuego extraño. Eso ya lo vamos a ver en Levítico, porque los sacerdotes se presentaban y eso significaba que se presentaban en pecado. Entonces, si estamos en pecado, tenemos que ir al altar de bronce. Señor, purifica mis pecados, te pido perdón, la sangre de Cristo, y a eso tenemos que ir, antes de presentarnos en el altar de incienso. ¿Se entiende? Por eso lo importante de el perdón. Bueno, versículo número 10. Acá nos sigue hablando, dice, sobre los cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez al año hará expiación sobre él por vuestras generaciones y será muy santo a Jehová. Bueno, esto es lo que tenía que ver con la expiación. Esto ya lo vamos a ver bien, que tenía que ver con que una vez el sacerdote hacía todo entraba así y recibía el perdón por todo el pueblo. Entonces, acá yo quiero que lleguemos hasta la fuente de bronce, hasta acá quiero llegar por lo menos. Que esto, así ya vemos lo que es el tabernáculo y los utensilios y ya está, ya lo dejamos ahí. Pero por lo menos sabemos el significado. Bueno, lo voy a tener que leer, no quería leer esto, pero bueno. Nos habla de el dinero del rescate, en el versículo 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, cuando tomes el número de los hijos de Israel conforme a la cuenta de ellos, cada uno dará a Jehová el rescate por su persona. ¿Qué es lo que nos está hablando? Acá nos está hablando de que debían pagar a Dios por los varones de Israel. Con el número de varones que había por Israel, tenían que pagarle a Dios. Bueno, esto era todo ley. ¿Por qué? Porque estos hombres eran los que iban a estar al servicio, eran los que iban a ir a la guerra, eran los hombres que estaban llamados a servir. Bueno, entonces acá nos dice que, dice, uno dará a Jehová el rescate por su persona cuando los cuentes, para que no haya en ellos mortandad cuando los hayas contado. Fíjense, si no hacían esto, morían, iba a haber mortandad. ¿Se entiende lo riguroso de la ley? ¿Cómo en Cristo queda abolido todo esto? ¿Se entienden? Entonces, versículo número 13. Esto dará todo aquel que sea contado medio ciclo, conforme al ciclo del santuario, el ciclo de 20 jeras, la mitad del ciclo será ofrenda a Jehová. Bueno, en simples palabras, tenían que ofrendar
5 gramos, 5 gramos de plata. Esto era lo que era el peso. 5 gramos de plata. En el versículo 14 nos dice, todo el que sea contado de 20 años para arriba, este era el promedio. 20 años para arriba ya podés ir a la guerra. Recuerden que David no podía ir cuando estaban peleando contra Goliat, peleando, hacían que peleaban, porque era menor de 20 años. Por eso, ¿se entiende cómo todo está sujeto a las leyes? Entonces, 20 años para arriba, dará la ofrenda a Jehová. Versículo 15. Ni el rico aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo. Tenían que llevar estos 5 gramos de plata, tanto el rico como el pobre, sin socialismo. Esto es lo que hablaba de que delante de Dios somos todos iguales. Versículo 16. Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo darás para el servicio del tabernáculo de reunión. Todo esto era para el tabernáculo, para todo lo que era el servicio, para todos los levitas. Y será como memorial a los hijos de Israel delante de Jehová para hacer expiación por vuestras personas. Entonces esto tenía que ver con el perdón, también tenía que ver todo con las ofrendas. Era una ley. Y bueno, y ahora quiero que vayamos a lo que es el último utensilio o objeto que había en lo que es el tabernáculo. Esto va a estar afuera, en el atrio. Afuera en el atrio vamos a ver la fuente de bronce. La fuente de bronce. Recuerden que, ¿cómo funciona esto? Tenemos por fuera, tenemos 45 metros por 22, un rectángulo. Tenemos lo que es la puerta, que es Cristo. Entonces, entramos y automáticamente tenía el altar de bronce. ¿Se acuerdan? El altar de bronce nos hablaba de que ahí entregaban el sacrificio. Y ahí estaba lo que era, y ahí estaban los sacerdotes y podían entrar, hasta el pueblo podía entrar ahí. Pero pasando un poquito más lo que era el altar del sacrificio, el altar de bronce, lo que tenía bronce, que era para lavarse. Entonces, y esto, fíjense que por eso acá nos está hablando del sacrificio, el bronce nos habla del juicio. ¿Se entiende? Entonces, el altar nos habla de la cruz de Cristo, del sacrificio. Y fíjense qué es lo que dice en el versículo 17. Habló más Jehová a Moisés diciendo, harás también una fuente de bronce, recuerden, fuente de bronce, que el bronce nos habla del juicio, de la ira de Dios, con su base de bronce para lavar. Fíjense que acá aparece la palabra lavar. Bueno, lo sigo leyendo, así ahora vamos a lo que son las revelaciones. Y colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar. ¿Se entiende? Entre el tabernáculo y el altar. Esto está en la parte de afuera. ¿Se entiende? Ahí es donde se tenían que lavar, dice. Y pondrás en ella el agua. Versículo 19. De ella se lavarán Aarón y sus hijos las manos y los pies. Cuando entren en el tabernáculo de reunión se lavarán con agua para que no mueran. Fíjense, hasta en esto, si no se lavaban, se morían. ¿Se entiende lo que es la ley? Dice, y cuando se acerquen al altar para ministrar, para quemar la ofrenda encendida para Jehová. Bueno, todo esto tenían que hacer como ceremonia. Esta era la ley ceremonial. Ya tenemos lo que es un lavacro, es, digamos, para lavarse las manos de bronce. Bueno, ¿qué representa esto? ¿Qué significa? ¿Qué sería esto? Bueno, primero es que no podía entrar sucio el sumo sacerdote a lo que era a la presencia de Dios. Ni el sacerdote ni el sumo sacerdote. Esto nos está hablando de vuelta de lo mismo, de estar limpios delante de Dios. ¿Se entiende el oficio? Entonces, acá no podían servir a Dios sucios. Entonces, cuando vemos que esta fuente de bronce nos habla del poder para santificar. ¿Qué es lo que nos lava? ¿Qué representa el agua? La palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que a nosotros nos lava? No tenemos que hacer un lavacro de bronce. No, a nosotros la palabra de Dios es lo que nos lava. Entonces, acá lo que estamos viendo es que el Señor Jesucristo, cuando le lavó los pies a los discípulos, en un momento le dice, no quiero ir a la Biblia porque no vamos a terminar más, pero cuando Jesús le dice, Pedro le dice a Jesús, no, tú no me lavarás los pies a mí. Le dice, no, medio un poquito orgulloso. Y Jesús le dice, no, pero es necesario, si no, no vas a tener parte conmigo, le dice, que se lave los pies. Ah, bueno, entonces bañame todo, le dice Pedro. No es necesario, dice, porque lo que ya están lavados con la sangre de Cristo solamente se tienen que lavar los pies.
Esto lo que habla es que nosotros que fuimos lavados con la sangre de Cristo, todos los días debemos lavarnos los pies. ¿Los pies qué representa? El caminar, cómo caminamos. Entonces, salvación tenemos, pero sí, ojo cómo caminamos. Entonces, todos los días, Señor, estuve pensando en esta chica que no es mi mujer, Señor, este negocio me está tentando mucho, estoy haciendo negocios turbios, me estoy yendo, Señor. Y ahí es donde está. Y nos volvemos. Eso es lavarse. Pero ¿qué es lo que nos lava? La palabra de Dios. Esto es lo que nos santifica, esto es lo que nos purifica. Entonces, fíjense, acá hay una revelación que es terrible. Entonces, bueno, acá nos está hablando del bronce. El bronce está relacionado con el juicio, con el pecado, pero aparece el agua, que es lo que nos limpia, que es lo que nos purifica. Fíjense, si nos vamos a Éxodo 38, 8, Éxodo 38, 8. Si les hago una pregunta, bueno, no hace falta que. ¿De dónde sacaron el bronce para este lavacro? El bronce para esta fuente de agua. Bueno, en Éxodo 38, 8 nos dice cómo estaba hecho. Entonces, también hizo la fuente de bronce y su base de bronce, ¿de qué? De los espejos de las mujeres que velaban en la puerta del tabernáculo de reunión. Fíjense lo que nos dice, que con el bronce de los espejos que utilizaban las mujeres, con esto hizo lo que es esta fuente de agua. ¿Y esto qué tiene que ver? Bueno, capaz que no tenía otra cosa, decimos, o con los espejos. Bueno, ¿qué es lo que nos representa? Si venimos nuevamente a lo que es la fuente de bronce en Éxodo 30, 17, nos dice de que estaba hecho con los espejos. Bueno, ¿qué es lo que nos limpia? Ya dijimos que la palabra, el agua. ¿Qué es lo que hace la Biblia? Es un espejo. Es cómo nos reflejamos nosotros. Cuando abrimos la Biblia vamos a ver lo pecadores que somos. Por eso, como me dijo un amigo mío, yo no sé en qué estoy pecando. Y primero en que no abrís la Biblia. Entonces, si no te mirás al espejo, obviamente que vas a decir qué lindo que soy. El tema es que cuando me miro, ahí sí veo, que soy narigón, que soy feo. Entonces, lo que nos está hablando acá es que la Biblia es nuestro espejo. La palabra es lo que nos limpia. Por eso, a mí todos me dicen de que soy una persona mala, de que soy muy duro, soy muy agresivo y que las personas se enojan y está bien que se vayan porque soy muy malo. Esto es lo que me dicen todo y ya cuando me dicen así digo, bueno, dale, ¿qué más? Sí, está bien. Buenísimo. Pero el tema es que no es que yo sea malo. El problema es que no se dejan bañar por la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos lava, es lo que nos limpia y lo que nos purifica. Hagan de cuenta que el Señor nos tiene con un jarro de agua y nos tiene de una mano. Y nos tira el agua y nosotros, no queremos, no quiero. Bueno, estos son los que reniegan de la palabra. Hablamos del pecado, no quiero saber nada, es para el hermano. Hablamos de obediencia, no, a mí déjame con el libre albedrío. Hablamos de orden, no, yo quiero danzar. Bueno, ahí tenemos los cristianos sucios que no se quieren bañar, que no se dejan lavar por el agua. ¿Se entiende? Entonces, esta fuente de bronce nos está hablando de esto, de la santificación. Por eso estamos hablando de que, pero fíjense que está después del sacrificio. Yo no me puedo lavar si no está el sacrificio de Cristo en la cruz antes que todo. Por eso hay gente que no tienen a Cristo en su vida y quieren lavarse, quieren hacer bien, quieren portarse bien, quieren hacer las cosas, pero no funciona de nada. Primero la puerta. Cristo es la puerta. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Cuando escuchamos el nombre de Cristo, el sacrificio, su sangre nos limpia de todo pecado. Entonces, cuando ya somos limpios, bañados con la sangre de Cristo, que todos nuestros pecados han sido perdonados, solamente tenemos que lavarnos todos los días de las cosas diarias. Y para eso estaba el lavacro, por eso es lo que venía. Entonces, cuando ya estábamos lavados, Señor, perdón por mi pecado, estoy mortificando el chisme, estoy solucionando esto y estoy caminando y gracias a la palabra que me revela que soy orgulloso, que soy un peleador, que soy esto, vamos limpiándonos. Entonces, cuando nos vamos limpiando, ahí entramos al lugar santo. Ya dejé el pecado, dejé el sexo ilícito, dejé la droga, dejé el alcohol, dejé todo, entré al lugar santo. Gloria a Dios. Entonces, en el lugar santo me voy a alimentar de la palabra, me voy a alimentar de Cristo. La luz del candelero me va a alumbrar mi camino,
Lumbrera es a mis pies, como no me acuerdo cómo era ese salmo, que lo nombran todo, que como lo dicen tanto, como que los dejo de lado. Pero es verdad también, porque, ¿cómo es ese salmo? 119. El 119. Lumbrera es a mis, ¿cómo es ese? No. Bueno, anda por ahí, es reconocido, el salmo más conocido. Pero muchos religiosos lo nombraban tanto, sin decirlo, que ya perdía el sentido. Entonces no quiero saber nada, ni con eso, ni con Cristo, todo lo puedo en Cristo me fortalece. Pero bueno, lumbrera es a mis pies. Esto es lo que dice el Salmo. Lumbrera es que como yo camino, mis pies, mis pasos, el andar, la palabra. Entonces la palabra me guía, es para acá, es para allá, es para... ¿Se entiende? Entonces cuando estoy en el lugar santo estoy guiado y mis oraciones llegan de un olor grato y fragante al cielo. Puedo entrar al arca, puedo entrar a la presencia. Y en la presencia, ahí estoy en comunión con Dios. Y ahí soy una persona espiritual. No soy ni sentimental, ni tengo que andar vomitando, ni cantando aleluya, ni revolcándome en el piso o sentir burbujitas en la piel. No, porque soy espiritual. La palabra me dice y obedezco. Fíjense qué simple que es. Y tampoco soy carnal, que estoy en el atrio. Entonces, todo esto está hablando de nosotros, de nuestro caminar, de nuestra vida, de nuestro mover, que está hablando con los principios de que fueron lo que eran imágenes. Esto era una imagen, algo de lo que iba a venir, que era en Cristo. Entonces, vamos a terminar por último. Vamos a ver lo que es ahora el aceite de la unción. Ya vamos a ver con esto lo que era el aceite nada más y listo, terminamos con esto porque es mucho también. Pero sí, así ya terminamos con lo que es el tabernáculo y ya está. Y después vamos a ir viendo algunos puntos de lo que es Éxodo y vamos a ir viendo bien algunas leyes y reforzar bien lo que es. ¿Se entiende? Cuando Pablo le decía ahora a los Gálatas que no tienen que hacer todas estas cosas. Algunas cosas por ahí no lo hacían, obviamente que seguramente hubiesen dicho, bueno, esto es un peso hacerlo, bueno, en Cristo sí se puede, no lo hago. Ah, pero esto sí lo hago. Y entonces estas cosas, ellos seguían con la circuncisión, seguían con muchas cosas, en los Gálatas estoy hablando, que Pablo les decía que no vuelvan a esto, que en Cristo ya está, cumplido. Bueno, versículo 22 del capítulo 30. Vamos a ver el aceite de la unción. Ahora va a ver el aceite. Esto, imagínense que esto es todo parte de la ley. Y hoy las iglesias ungiendo con aceite están los muchachos. Y no con un aceite como está escrito acá. No, con aceite patito, con el aceite de que el más barato del supermercado. Entonces, con esto le ponen en la frente a la gente, le gritan, le escupen un poco en la cabeza, hacen un poco de show, y eso es poder. Bueno, no, eso es brujería. Es más, el aceite es muy utilizado por la brujería para los amarres, los encantamientos, es muy de eso. Entonces, todas esas cosas entran a la iglesia. Pero en Cristo no hace falta ni una cintita de color, no hace falta ningún shofar, no hace falta nada. Solamente el nombre de Cristo basta con todo. Bueno, vamos a leer esto. Acá vamos a ver el aceite de la unción y del incienso. Acá va a hablar de el aceite, tenían que ungir todo lo que eran los objetos, lo tenían que ungir con aceite. El aceite representa al Espíritu Santo. Versículo 22. Habló Jehová a Moisés diciendo, tomarás finas especies. Fíjese, estas finas especies eran detalladas. No quedaba al libre albedrío de, yo quiero adorar así, vamos a adorar con esto, que al Señor le agrada todo. No. Finas especies de mirra, de excelencia, 500 ciclos, la medida también. Fíjense lo preciso que es Dios. No te deja nada tu imaginación. 500 ciclos y de canela aromática, la mitad. De esto 250 y de cálamo aromático 250. De casia 500 según el ciclo del santuario. Y el aceite de olivas, un hin. Bueno, el hin es una medida de 1 litro más o menos. Bueno, bastante específico. Esto es lo que tenía que hacer. Fíjense qué es lo que dice. Versículo 25. Harás de ello el aceite de la santa unción. Entonces, el aceite para ungir todo tenía que ser hecho de una manera artesanal, de excelencia. Fíjense todo lo que tiene que ver. Y hoy es todo un rock and roll. Hoy predica, hoy como no hay nadie para predicar, va a predicar Juanita, que tiene 9 años. Gloria a Dios, el Señor usa a quien quiere. Así están las iglesias. Cuando no entendieron nada de nada. Pero bueno, no son iglesias, sinagogas de Satanás son. Entonces, harás con el aceite de la santa unción superior ungüento según el arte del perfumador. Será aceite de la unción santa. Bueno, el arte del perfumador. Habían familias que se dedicaban
a extraer las especies, a mezclarlas, a hacer todo lo que tenía que ver con un arte de lo que era el incienso. Pero todo esto estaba elegido por Dios y Dios les daba toda la sabiduría y el conocimiento para que puedan aplicarlo. Esto no era por el talento de ellos, sino que Dios era el que se manifestaba a través de ellos. Entonces, hasta acá lo que tenemos es que tenemos un compuesto bastante complejo. Versículo 26. Acá vamos a ver qué es lo que tenían que ungir con el aceite. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, tenían que ungirla con aceite. La mesa, con todos los utensilios, la mesa, recuerden que tenía un plato, tenía una cuchara, bueno, todos estos utensilios, estos son instrumentos. ¿Qué nos representa esto que estamos viendo dentro del tabernáculo? Estamos viendo una mesa de oro, ungida con aceite, que representa al Espíritu Santo. Estamos viendo lo que son platos, cucharas. ¿Qué representa esto? Bueno, estos son instrumentos. Esto lo que representa es que hoy nosotros somos esos instrumentos de parte de Dios. Hoy somos todos los utensilios, todos somos parte de algo en el servicio. Por eso somos un cuerpo. Por eso el instrumento tiene que ser ungido por el Espíritu Santo. A mí el Señor ahora me estará usando dando la palabra. El día de mañana no sé con qué me estará usando, pero el Señor nos va a ir guiando a todos, pero somos instrumentos como los que estaban en el arca, ungidos por el Espíritu Santo. ¿Se entienden? Bueno, entonces, ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio, la mesa con todos los utensilios, el candelero, esto es lo que era para la luz, con todos sus utensilios, el altar de incienso, que lo acabamos de ver recién, tenía que estar ungido con el aceite, con un perfumador de excelencia. El altar del holocausto, donde hacían los sacrificios también, con todos sus utensilios, y la fuente, el lavacro, donde se lavaban, y su base. Así consagrarás y serán cosas santísimas, y los que lo tocaren, en ellos será santificado. ¿Se entiende? Nosotros somos estos instrumentos hoy en día. Estamos ungidos con el Espíritu Santo. No de una manera mágica que somos poderosos. No, la palabra es el Espíritu Santo. El poder de Dios se manifiesta a través de la palabra. Entonces dice, todo lo que tocar en ellos será santificado. Santificado significa apartado para Dios. No es ser santo que tenga una aureola y voz de afeminado. Y después cuando me muero me hacen santo. No. Santo es apartado para el servicio de Dios. Por ejemplo, yo acá veo 4 Biblias. Yo puedo decir, esta Biblia está santificada, significa apartada. No es que sea mejor ni peor, está apartada para el servicio de Dios. ¿Se entiende? Bueno, así con todos. El Señor me llamó a mí y no a Juanito, y por ahí llamó a Juanito para una obra y no para el otro. Son santos, apartados para Dios. No es que sea mejor ni peor, pero que están apartados para Dios. Bueno, eso es lo que representa el Espíritu Santo. Nos hace santos, para eso es. Pero da la casualidad que en las iglesias dicen el espíritu de locura y danzan. Bueno, en el infierno danzarán. Versículo 30. Ungirás también a Aarón. Fíjense que ahora, además de los objetos, ungían a los sacerdotes y al sumo sacerdote. Entonces, ungirás también a Aarón y a sus hijos y las consagrarás para que sean mis sacerdotes. Entonces, acá hablaba del Espíritu Santo para lo que es Aarón y sus hijos, todo para el sacerdocio. Esto habla de que los pastores hoy en día, los ministros, todos deben estar llenos del Espíritu Santo, cuando lo que más escasea es eso. Versículo 32, vamos a ver qué es lo que dice acá. Sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante. Fíjense si esto no es para la iglesia de hoy. Con el hombre no debe ser derramado. Fíjense que hoy en las iglesias están tirando aceite para todos lados. No puede ser derramado. Está bien que esto es la ley, pero lo que estamos viendo es que ni haréis otro semejante. Lo que quiero decir es que no está habilitado en ningún lado de que el hombre hoy en día pueda ungir con aceite. Igual no me hago el vivo porque yo cuando empecé me ponían aceite en la mano y orábamos y hacíamos todas estas cosas, pero no sabíamos. ¿Qué es lo que pasa? Lo que debemos, yo lo hice, hicimos tantas pavadas que de esto, pero lo bueno es que me arrepentí. No me ven haciendo estas pavadas como un necio. No hago todas estas tonterías. El tema es que ¿de dónde saca esto la iglesia? La iglesia saca porque, por ejemplo, los métodos medicinales de la época eran muy precarios. Por ejemplo, Pablo le dice a Timoteo, como tenía dolores de estómago, que tome vino. No le estaba diciendo, vamos a emborracharnos, vamos a caravana. No. Era para que se calmen los dolores estomacales. Pero después en un versículo, creo que en Santiago, que dice que
Si hay alguno enfermo, llame a los ancianos, únjanlo con aceite y oren que la oración lo sanará. Y todos dicen, bueno, tenemos que ungir con aceite y esto lo va a sanar. No, no. Lo que utilizaban era que el aceite era como un método medicinal. Esto es lo que utilizaban antes. El aceite, es más, cuando Jesús habla de el buen samaritano, está hablando de que sanó las heridas con aceite. Entonces, nos está hablando de que en la época se utilizaba el aceite porque no había medicina o era muy precario. Entonces, pero hoy creen que no, toman ese versículo, que el aceite, le ponemos el aceite en la cabeza y esto lo va a sanar. No, porque lo que dice es que ¿qué significa esto al día de hoy? Ponerle aceite es, ¿usted está enfermo? Algunos van a la iglesia, tengo un cáncer, y acá estoy. Bueno, el aceite sería, anda al médico, saca turno, hacete chequeos, toma la medicina, hacer reposo, hacerle caso al médico y orá, hacé lo que tenés que hacer y orá, que tu oración de fe te sanará. O no, puede ser que no, siempre en la voluntad de Dios. Pero esto era lo que estaba hablando. Pero no, hoy se ponen aceite en la mano y lo tocan a todos con aceite y tocan las casas, las paredes, eso ya es brujería. Estoy ungiendo con aceite la puerta de mi casa, eso es brujería. Eso te hacen los brujos, te hacen eso, los umbandas para protección y para todas esas cosas. Pero la iglesia no estamos llamados a eso. Hay que hacerle entender esto a la iglesia también. Bueno, entonces, sobre carne de hombre no será derramado, ni haréis otro semejante, conforme a su composición. Santo es, y por santo tendréis vosotros. Cualquiera que compusiere ungüento semejante, que pusiere de él sobre extraño, será cortado de su pueblo. Fíjense la gravedad de hacer lo que el hombre quería, de que la libertad, yo no, adoren como quieran, muchachos, acá hay libertad. Bueno, para el Señor no existe esta ley. Hoy en el amor de Cristo tenemos libertades de no hacer esto, pero tampoco es que podemos hacer lo que queremos. ¿Se entiende? Entonces, ¿se entienden estos principios? Todo esto, lo que nos está hablando del Espíritu Santo, todo esto representaba el aceite. Entonces, versículo número 34. Acá va a hablar del incienso. Los perfumadores tenían que trabajar con estos inciensos. Dijo además Jehová a Moisés, tomas especias aromáticas, estacte, uniaromática, estos eran tipos de especias que se iban juntando y el perfumador hacía un aroma especial. Gálbano aromático, incienso puro, todo de igual peso. Y harás de ello incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Siempre la santidad, siempre la obediencia, siempre el mandato de Dios, siempre hablando de lo mismo, hasta que llegamos al siglo XXI. Versículo 36. Y molerás parte de él en el polvo fino y pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión donde yo me mostraré a ti y os será cosa santísima. Esto está hablando de la oración, ¿se entiende? Versículo 37. Como este incienso que harás, no haréis otro según su composición y será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre el pueblo. Bueno, ¿se entiende? En simples palabras, yo sé que fue mucho y sé que por ahí me van a abandonar después de estos estudios. Van a decir, ¿por qué no volvemos a... Después vamos a volver a los evangelios. Pero vamos a volver a los evangelios, es más, por ahí tomamos un libro como Mateo o algo y vamos a aplicar toda la ley, todos estos conceptos en Cristo. Y ahí va a ser más glorioso. Y después volvemos a la ley a seguir viendo de Cristo y volvemos. Esta sería la idea, me encantaría que podamos hacer esto. Pero bueno, ¿qué es lo que vamos? El tabernáculo. Ya lo vimos a Cristo en todas las áreas. Ya vimos lo que es la iglesia y no tenemos que hacer nada de esto. No tenemos que llevar ni un cabrito, no tenemos que llevar una ofrenda ni por los varones ni nada. Y nosotros una ofrenda marrete, nos morimos y no las queremos dar. Y bueno, ahí vemos lo lejos que estamos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo? Un espejo. Un espejo. Entonces, lo que estuvimos viendo en el lavacro es la palabra. Fíjense que no da la casualidad de que a los sacerdotes se tenían que lavar los pies y las manos para poder entrar. Bueno, los pies habla del caminar, cómo caminan. ¿Cómo camina Juanito? Y está en el cabaret los sábados y el domingo, gloria a Dios en la iglesia. Bueno, así está también Juanito. Y las manos, ¿qué representan las manos? También que se tenían que lavar las manos. Las manos representan las obras. Por eso, las obras habla de las obras que llevamos delante de Dios. Si son santas o si son basura, si son como hojas de hojarasca, dicen. Bueno, entonces, yo creo que con esto no los quiero
perturbado más con todas estas cosas, o capaz que estoy yo el que más preocupado estoy de que no entienden y por ahí ustedes la tienen re clara y la llevan bien, así que no, pero lo volvemos a ver, lo leemos, y el objetivo es encontrar a Cristo en todo esto, encontrarnos nosotros ahí, porque somos real sacerdocio, nos dice la palabra. Somos hijos del rey. El púrpura, somos hijos del rey, no somos hijos de un pordiosero. Entonces, ¿cómo debemos tratar? ¿Cómo debemos vestirnos? Tampoco decimos, bueno, nos tenemos que vestir con piedras y esas cosas, no, incluso ni ellos. Ellos en los 6 días no se vestían así. Esto era para el día de ceremonia, en el día de reposo. Las fiestas que habían y una vez al año, bueno, eran muchas. Después ya vamos a ver en Levítico que es mucho. Por eso yo quiero que veamos el grueso nada más. Entonces, bueno, vamos a terminar en oración y espero que haya sido de bendición para ustedes. Vamos a terminar. Padre Santo, Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, por toda la gloria que hay en ese tabernáculo, Señor. En ese tabernáculo que ante los ojos del hombre era piel de cabra, piel de tejón, pieles que no son atractivos al hombre, pero eso es lo que eras tú cuando llegaste también. Llegaste, Señor, en un burrito, naciste en un pesebre, y el mundo no te vio ningún atractivo. Pero gracias, Señor, que tú nos has llamado y podemos ver lo hermoso que eres. Podemos ver tu majestad, podemos ver tu grandeza, podemos ver tu realeza. Es increíble que nos reveles estas cosas a nosotros cuando no somos dignos, Señor, no somos quien para que nos muestres estas cosas, para poder conocerte. Ayúdanos a tener más revelación, queremos más de ti, pero esto también es peligroso porque cuanto más nos das a tus hijos, más nos demandas. Cuando a David, Señor, le demandaste más, le diste poder, le diste reino, así la vara también se levanta, Señor. Pero queremos perfeccionarnos, queremos servirte, no queremos ser cristianos incrédulos, ignorantes, en tinieblas, Señor. Ayúdanos, Señor. Que con tu palabra sea el espejo para reflejarnos, Señor, toda nuestra impureza, toda nuestra inmundicia, todo lo que tenemos que corregir y que es mucho. Ayúdanos, Señor, que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, Señor, que el Espíritu Santo nos dé fuerzas, nos dé ánimo para poder vencer las tentaciones, para poder dejar de atrás los pecados, Señor. Ayúdanos, porque todo se resume en eso, Señor. Límpiame, poderoso Dios, límpiame con esa agua que es la palabra, Señor, con esa fuente de bronce, Señor, que el pecado lleva al juicio, Padre Santo. Gracias, Señor, por el alimento, por la mesa, por la comunión, porque estás con nosotros día a día, Señor. Gracias por iluminarnos el camino todos los días. Gracias por el arca, por la presencia, que tú estás con nosotros día a día. El arca está en nuestro corazón hoy en día. No tenemos que hacer ninguna obra, ningún tipo de ley ceremonial, porque ahora estás en nuestro corazón. El trono está en nuestro corazón, que nunca había estado, siempre estuvo vacío. Por eso buscamos en la droga, por eso buscamos en el sexo, buscamos en el entretenimiento, buscamos en el trabajo, en todo buscamos en el mundo y jamás te encontramos. Pero porque estaba vacío el trono, el arca estaba vacía, Señor. Pero ahora tú, cuando nos llamaste, te sentaste en el trono que está en nuestro corazón. Tú habitas en nuestro corazón, Padre. Gracias, poderoso Dios, que mis hermanos puedan tener la revelación de cómo aplicar el tabernáculo, Señor, que no sea una letra muerta, como me hicieron predicar en una iglesia estos temas, pero una iglesia inmadura, una iglesia perdida, una iglesia que estaba muerta, Señor. Pero yo quiero que mis hermanos tengan vida, Señor, que puedan tomar esta palabra, Señor, para conocerte más a ti, para gloriarte y saber que cada vez eras más grande, Señor. Cada vez se nos revela más lo poderoso, lo grande, lo perfecto y lo santo que eres. Te damos gracias y en el poderoso nombre de Cristo Jesús te decimos amén. Bueno, hemos terminado. Laurita, gracias por estar ahí. Así que, muy bien, estamos ahí. Bueno, Cristo sin Fronteras, estuviste ahí desde el principio hasta el final. Guille, querido, yo sé que sos uno de los más nuevos, Guille, pero yo sé que tenés un potencial terrible y que vas a poder entender esto y con el hambre de Dios, el Señor te va a dar todo. Así que lo que no entendimos los dejamos y seguimos, así que los animo a esto. Así que bueno, mañana yo no voy a hacer el estudio, pero mañana solo, el sábado que viene seguiremos. Así que bueno, el domingo 16:30 horas vamos a hacer el Día del Señor, como siempre. Así que bueno, saludos a todos y nos vemos el domingo. Así que bueno, gracias por estar ahí y que Dios los bendiga mucho.